Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad del Norte, por medio de su Departamento de Economía, les da la más cordial bienvenida el día de hoy a la 9ª Cátedra de Economía del Caribe, los aportes y retos de la economía en la pospandemia. La Cátedra de Economía del Caribe es un espacio liderado anualmente por el Departamento de Economía de la Universidad del Norte. Constituye una oportunidad de encuentro, discusión y debate para fomentar el intercambio de conocimientos y colaboración entre los diversos actores de las instituciones participantes, construyendo vínculos que promuevan la investigación, la docencia y extensión para la formulación de propuestas tendientes a dinamizar el desarrollo económico en los países de América Latina y el Caribe. Saludamos muy especialmente en esta tarde al rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, al vicerrector académico Joaquín Hahn, al decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, Alberto de Castro, al director del Departamento de Economía, Alexander Villarraga, y a todos los invitados, nuestros conferencistas, profesores, estudiantes e invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar el himno de la Universidad del Norte. Nuestra luna, el Caribe de mágica luz, una hermosa divisa proclama, alegría, verdad, rectitud. La levanta en sus manos abiertas, esta casa que enseña a triunfar. La rectitud seguimos cantando, rectitud, alegría, verdad. Como nave que salva en el alma y no teme afrontar la tormenta, vamos juntos con alma sedienta de armonía, mejor y saber. Y al llegar a la meta esperada,
Ya pueden tomar asiento. Esta es la primera de 3 sesiones en el marco de la cátedra, titulada Los economistas, bienestar y desarrollo. Mañana en la mañana, la segunda sesión, el aporte de los economistas en diferentes sectores. Y en la tarde de mañana, la sesión final, la economía del conocimiento y la innovación. Seguidamente, como acto inaugural, tendremos las palabras y la conferencia de nuestro rector, el doctor Adolfo Meisel. Historia del desarrollo económico, 100 años de avances en el nivel de vida, el caso colombiano. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a presentar este trabajo. Este trabajo es un trabajo que yo realicé con Juliana Jaramillo, y en este momento realiza su doctorado en London School of Economics. Fue mi asistente de investigación cuando hicimos este trabajo. Y María Teresa Ramírez, investigadora del Banco de la República, una conocida historiadora económica colombiana. Y este trabajo fue publicado en la revista Cliométrica, es una de las mejores revistas de historia económica. Cosa que nos alegró mucho, porque realmente es una revista con un magnífico posicionamiento dentro de la historiografía económica mundial. Pero les debo advertir que duramos un año puliendo el artículo para poder publicarlo. Fue un trabajo. Pero sin lugar a dudas, el artículo resultó siendo mejor. Ya podemos poner la presentación. Resultó siendo mejor que el que enviamos. Y sobre todo, pues, lo que varió no tanto fueron los resultados, sino como la presentación para un público más amplio. Entonces, bueno, entonces voy a señalar lo obvio, porque tratar de no ser muy extenso en la presentación. Tengo un compromiso, digamos, tengo que salir aquí a las 4 menos 10 por un compromiso del Consejo Directivo. Pero quiero no demorarme mucho en la presentación, sino establecer las líneas principales para que podamos discutir un poco. Porque de aquí pueden salir, pues, ideas incluso para otras investigaciones, para precisar más cosas, seguir avanzando. De hecho, en algunos aspectos yo mismo estoy interesado en seguir trabajando. Y sobre todo poner en contexto estas cifras. Digamos, porque yo sobre esto del avance tengo una posición dependiendo del contexto. A veces defiendo el avance, a veces critico el avance. Recientemente en un chat, un conocido político colombiano, un chat que estoy yo, un conocido político colombiano, no voy a decir el nombre, pero salió como diciendo algo así como: pero ¿por qué protesta tanto la gente si los avances son muy evidentes en Colombia? Entonces yo le dije: sí, yo estoy de acuerdo que los avances son muy evidentes, y te mando este trabajo, se lo mandé al chat. He trabajado sobre eso, pero si yo estoy desempleado y estoy pasando hambre, de nada me sirve a mí que el país haya avanzado. Entonces eso me tiene sin cuidado. No, el país va avanzando. De pronto, como entre 50 años te toca a ti, o entre 10, o entre lo que sea. O sea, de hecho, Albert Hirschman, a quien admiro mucho, tiene acuñó uno de los términos, porque a él le gustaba acuñar términos, que él acuñó el término del efecto túnel. Que él dice que la gente, cuando ve un túnel en el carro y va avanzando y ve que otros van adelante y van avanzando, está tranquilo porque sabe que en algún momento le toca el turno. Pero yo no creo que pase eso completamente en las sociedades para quien está en una mala situación económica. Yo creo que quien está en una situación económica mala, el efecto túnel no es un argumento. Ese es más bien un argumento que le daría al que está al comienzo del túnel, que le dice: no, espérese, que ya yo aquí estoy saliendo. Sí, pero el que está entrando todavía
no creo que le sirva. Bueno, entonces, el trabajo busca explicar lo que fue. Empezamos el siglo XX y cómo estaba Colombia. Pésimamente, en términos de todo, mejor dicho. Pues no de todo, pero sí de desarrollo económico y desarrollo social. En términos de desarrollo económico, en población per cápita, estábamos como con Haití y Honduras. Y estábamos similar más o menos similar en PIB per cápita. En términos de indicadores como ferrocarriles, estábamos también en en los últimos lugares estaba Colombia. ¿Y por qué estábamos tan mal? Porque nos fue muy mal en el siglo XIX. El siglo XIX, pues, no me acuerdo cuánto es el cálculo que hizo Kamanovitz para el crecimiento del PIB per cápita en promedio en el siglo XIX, pero es muy pequeño y creo recordar que es como menos 0. No, menos no, como 0.3, pero yo pensaría que realmente, personalmente pienso que más bien fue como 0 en promedio, y entre 0 y 0.3 están dentro del margen de error para la calidad de cifras que manejamos para el PIB del siglo XIX, que son bastante deficientes. Y viene un siglo XX bastante bueno en términos de crecimiento económico. Fue, de hecho, uno de los 3 países que más creció en PIB per cápita en América Latina. Primero creció, el que más creció en PIB per cápita fue Venezuela, por el petróleo. Ahora, bueno, en el siglo XXI la cosa se ha revertido, pero en el siglo XX fue el que más creció en América Latina en PIB per cápita. Segundo, Brasil, y muy pegado a Brasil, Colombia. O sea que hay una diferencia grande entre el 19 y el 20. Y si uno ve las descripciones de lo que es Bogotá, yo aquí tengo una cita de Miguel Cané en 1882, y eso en 2 décadas no cambió mucho, lo cito. Aunque de poca profundidad, los caños, refiriéndose a Bogotá, este era un diplomático extranjero, los caños bastan para dificultar en extremo el uso de los carruajes en las calles de Bogotá. Al mismo tiempo, comparten con los chulos las importantes funciones de limpieza e higiene pública que la municipalidad le entrega con su desprendimiento deplorable. Y no había acueducto en Bogotá, la gente tomaba agua que vendían. Había unos niños que iban en burro con unas botijas de cerámica, de barro realmente, vendiendo de casa en casa unas botijas de agua. Entonces imagínense las condiciones de higiene. Bueno, primero que no era agua potable, salía así como amarillita el agua a la gente en ese momento. Y segundo, que era costosa, porque eso que compraban así pues no era tan barato. Y por lo tanto, mejor dicho, la gente no se debía bañar mucho, ni se lavaban las manos tanto como las estamos lavando ahora. Y la gente tenía piojos, y la ruana no era que olieran muy bien, ni la gente olía muy bien. Realmente y había enfermedades como la lepra. La lepra es una enfermedad que le da sobre todo a la gente que está desnutrida. Le puede dar a cualquiera, pero cuando la gente tiene las defensas bajas y está malnutrido, esto es más susceptible a esas enfermedades. Entonces, eso cambió en el siglo XXI. Bueno, y está el tema, por ejemplo, de otro indicador, la estatura. ¿Cuánto medían las colombianas en 1950? ¿Quién quiere decir cuánto medían las colombianas? 1,50 en promedio. Sí, pero de 1,45 había bastante. O sea, porque 1,50 en promedio. ¿Y los hombres? 1,60 en promedio. ¿Y ustedes saben cuánto tenemos información de la estatura de los chibchas? ¿Cuánto medían los chibchas?
1,50 las mujeres y 1,60 los hombres. O sea que básicamente teníamos la misma estatura de antes de la llegada de los españoles. Que bueno, muestra, no habíamos avanzado. ¿Y de qué depende la estatura? Pues depende de nutrición y de salud. Un poquito de genética, pero no mucho de genética. No mucho de genética, sobre todo nutrición y salud. Y esa población de la meseta cundiboyacense es la que más ha crecido en Colombia. O sea que no es por ser indígena. La población era por falta de física, buena alimentación. Y seguimos creciendo. Entonces, bueno, hoy en día las personas más altas del mundo son los holandeses. Y a comienzos del siglo XIX no eran muy altos. Entonces, en eso se ve el progreso del país también. Bueno, entonces entremos en materia. ¿Qué hicimos en este trabajo? En este trabajo construimos un índice de desarrollo humano que tiene en cuenta 3 variables. Educación, siguiendo a Leandro Prado de la Escosura, un historiador económico español muy reconocido. Y lo tenemos diferenciado por género, lo cual es bueno para algunos periodos. Tenemos educación, tenemos ingresos medidos por el PIB y tenemos salud, básicamente la esperanza de vida al nacer, que es calculada por una demógrafa, Carmen Elisa Flores. Entonces ahí está la fórmula, digamos, esto es la raíz tercera de el múltiplo entre la variable de educación, la variable de ingresos y la variable de salud. Ese es el primer cálculo que hacemos. Seguimos a la primera gráfica. Entonces vemos el índice de desarrollo humano en Colombia. Entonces fíjense lo que ya había dicho. Ahora sí quisiera el micrófono, por favor. Si cogemos el siglo XIX, aquí está entre 1830 y 1890, prácticamente no hay avance. Gracias. Prácticamente no hay avance, sí, no funciona. Siglo XIX, no, prácticamente no hay avance. Y empieza a cambiar. Esto es café. Colombia tiene un crecimiento, después de 1905, el café aparece, bueno, dicho, aquí que exportábamos, oro. Ahora sí se fregó la cosa. Hasta aquí exportábamos básicamente oro. Luego exportamos hasta tabaco, quina, añil y luego café, pero en pequeñas cantidades de café, no era mucho café. El café despega después de 1905 y tiene un crecimiento realmente vertiginoso en las siguientes décadas. Luego pues viene, me imagino, la Gran Depresión. Esto se frena porque la economía mundial se frena y luego digamos de la guerra empieza a haber otra vez un crecimiento, mucho café y pues viene, entonces un buen crecimiento exportador, tiene que ver mucho con esto. Y después viene el petróleo, sí. Entonces, hay un avance muy claro en el índice de desarrollo humano en Colombia. Si lo vemos por género, vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí, no, pero ¿cuáles son esas? Echemos para atrás, por favor. Hay otra gráfica. Por género aquí. Aquí las mujeres están por encima de los hombres, pero esto tiene que ver... no, los hombres están encima de las mujeres, ¿ok? Que es entendible, digamos. En esta época las mujeres en términos de educación, pues no había, pues sí, un poquito de educación. Iban a la escuelita de las monjas a aprender a coser las medias. ¿Te acuerdas? Antes las mujeres cosían las medias, ya no, ya las botan.
y compran medias nuevas. Una profesional no se va a poner uno le dice que se ponga a coser remendar media y lo manda uno, quién sabe para dónde. Entonces simplemente las botan y compran medias nuevas. Pero cuando yo era niño, las medias, uno tenía sus medias y estaban remendadas varias veces. Eso ya no se ve. ¿Qué aprendían? Aprendían a cocinar, aprendían a remendar y aprendían a rezar. Iban a misa todos los días, etcétera, etcétera. Y le enseñaban a los hijos a rezar. ¡Ay! Tenían hijos, a la lata, 7, 8, 9 hijos. Y se morían de parto bastante. Bueno, se morían de muchas cosas, pero entre otras se morían mucho las mujeres en parto. Entonces, luego se nivelan y luego nos superan. ¿Por qué nos están superando las mujeres ahora? Bueno, pero claro, pero más o menos estamos equilibrados en el nivel educativo. La diferencia grande ahí, y en los hombres tenemos más ingresos que las mujeres. Eso es por esperanza de vida. Las mujeres, por razones biológicas, viven más que los hombres. Mi mamá tiene 88 años y ninguna amiga, mejor dicho, tiene marido. Todas son viudas. O sea, la esperanza de vida de los hombres es significativamente más baja que el de las mujeres, en parte por razones biológicas. Pero y esa brecha se va a seguir. ¿Qué va a pasar con esa brecha? Se va a seguir incrementando. ¿Por qué? Porque todavía los ingresos de las mujeres son más bajos que el de los hombres. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos años es que esa brecha se va a ir cerrando. Y por lo tanto, uno, porque están estudiando más, y dos, porque la discriminación que hay en el mercado laboral, que es clara, digamos, en igual de condiciones, digamos, de formación, etcétera, las mujeres pueden ganar 15% menos que los hombres. Eso es lo que dan los estudios. Entonces, eso se debe ir cerrando. Bueno, sigamos. El siguiente cuadro. Sigamos, no voy a seguir. Bueno, aquí está discriminado lo que yo les decía. Aquí está lo del PIB, cómo ha ido aumentando. Hombres y mujeres, esto es estudiantes de educación primaria como porcentaje de la población. Esto es 1800, ustedes ven ahí, yo aquí lo puedo ver. El primero es 1834. Miren que las mujeres casi no estudiaban. Por ejemplo, en el censo de 1875 que yo estudié, Soledad Román de Núñez tenía 12 años. No, perdón, tenía 12 años, no. Tenía como 20 años. Y Soledad Román de Núñez estudió hasta los 12 años. Y era de la familia más rica de Cartagena, no era el tema de plata. O sea, si una niña rica estudiaba hasta los 12 años, ¿qué se esperaba para las otras niñas de escasos estaban trabajando desde niñas? ¿No? Ni siquiera sabían leer y escribir. Simplemente empezaban a trabajar, y los niños también. Bueno, y la población, ese cuento del doctor y no sé qué, que aquí en Colombia era que muy poca gente iba a la universidad. O sea, era un grupito mínimo. Es que en Barranquilla no había universidad, hasta la Universidad de Atlántico. ¿En qué año fue la Universidad de Atlántico? Como en 1945, por ahí. Sí, no había en Barranquilla. La única universidad que había en la costa era la Universidad de Cartagena. Y la Universidad de Cartagena era solo el claustro ese que hay en el centro. Eso era todo. No, ahí está todavía la Universidad de Cartagena. San Agustín. Todavía pues hay para entrar a la rectoría y hay algunos salones de clase, etcétera. Pero son mínimos, digamos, son 3 pisos. Esa era la Universidad de Cartagena. ¿Qué estudiaban? Medicina, Derecho.
Y había una universidad en Popayán y había una universidad en Bogotá. Y paré de contar. O sea, acuérdense que los vallenatos iban a estudiar, a terminar el bachillerato en Santa Marta, el testamento de Escalones, porque se va para Santa Marta porque está estudiando en Santa Marta bachillerato. Los monterianos iban a Cartagena, el colegio, bueno, colegios como La Esperanza, que tenían internado, y terminaban, o iban a Medellín. ¿Por qué? Porque en Montería no había bachillerato. Los cincelejanos también, y si eso le pasaba a los vallenatos de los cincelejanos, en Riohacha, por supuesto, y en Valledupar, bueno, ya mencioné Valledupar. Santa Marta sí tenía, porque Monpós tenía un colegio muy importante, donde iban mucha gente a Monpós, de los pueblos, iban a estudiar en Monpós, el colegio Pinillos, famoso colegio Pinillos. O sea, ese era el país. Luego, pues, se incrementa ese porcentaje de personas. Y cuando yo me acuerdo, pues yo sigo como hacer los números siempre. Cuando yo estaba pelado, con las cifras de analfabetismo en Colombia eran como del 65%. Cuando digamos que yo tendría unos 10 años. Como el 65%. Y si ese era el de Colombia, el de la costa debía ser más todavía, el 70 y pico por ciento. O sea, y de hecho, yo me acuerdo mucho, digamos, es que, y esto tiene que ver con el mensaje, esto ha sido un avance muy rápido. Yo me acuerdo mucho la cantidad de gente que no sabía leer y escribir. Típicamente, las empleadas que venían del campo no sabían leer y escribir. Y me acuerdo mucho que cuando yo estaba en la universidad en Bogotá, mucha gente se le acercaba a uno, que se veía que era gente que venía como campesino y le decían, señor, dígame cuál es el bus Olaya Quiroga, porque es que yo no sé leer. O sea, eso hoy en día yo creo que no pasa. Y uno iba, me acuerdo que yo iba a una tienda que uno le decía, deme un jugo de mango. Que venían no, en frasco no, eran en cosas de cartón. Como en Tetra Pak. Los primeros jugos que vinieron en Tetra Pak, antes que la leche venía. Eso era antes, mejor dicho. Y uno le decía a la persona, y le decía, no, señáleme cuál es porque yo no sé leer. Y gente inteligente, porque eso sí, cheques sí recibían. Porque no, los números sí los conocían. Recibían cheques, pero no sabían cogerlo. Entonces, digamos, el país se ha transformado. Es más, cuando yo saqué la cédula, yo me acuerdo que casi, pues, bueno, sí, me puse bravo con el tipo que estaba, no fue cuando yo saqué la cédula, fue algún documento que yo saqué anterior a la cédula. Yo creo que fue cuando saqué la última tarjeta de identidad. Porque fue en Cartagena. Yo fui a sacar mi tarjeta de identidad en el centro y delante de mí había un señor, pues, ya es un muchacho, sacando la cédula. Debía ser joven, pero yo debía tener 16, 17 años. Y el señor no sabía realmente, yo no creo que él sabía escribir y estaba pintando y yo estaba así, pintando la firma. Pero iba despacitico. Y entonces el tipo que tramitaba la cosa le gritaba, pero apúrate, porque si no te voy a poner que tú no sabes leer y escribir. Y entonces yo le dije, el azorano que lo está poniendo nervioso, déjale que se tome su tiempo. Sí. Y entonces, bueno, yo no sé, de pronto no se lo dije tan amigablemente. Y entonces cuando me tocó el turno a mí, hice una firma bien inentendible. Y entonces me dijo, me la vuelves a hacer, porque ahí no se entiende. Esa es mi firma y yo no la voy a cambiar, porque la firma de uno
no, es lo que uno haga, así que yo no voy a cambiar nada. Y así se quedó. Pero claro, si le dice a alguien que no sabe escribir, mucha gente pintaba, pero mucha gente le ponía una X y no sabe. Y yo vi cédulas de esas, la huella, y le ponían no sabe leer y escribir. Bastante, bueno, cuando hice el trabajo de la estatura, que revisamos las cédulas, bastante cédulas que tenían eso. Mucha gente no sabía leer y escribir. El avance lo siente uno. Bueno, en Cartagena no había alcantarillado. En esa época, en los 60, 50, no había alcantarillado en Cartagena. La luz se iba casi todos los días. Y yo hacía tarea con luz de vela, o había unas lámparas de gas. Y uno hacía tarea. Y en el colegio no había abanico. O sea, los estándares de confort eran diferentes. En el colegio no había ni abanico. O sea, en los salones de clase. Era más fresco porque no había muchos edificios. Y era frente al mar. Pero sí hacía calor. O sea, en la época de calor hacía calor. Y uno sudaba. Y me acuerdo que para los exámenes finales, que era ya julio, que era la época más caliente, uno tenía que tener una de esas toallitas de papel para secarse el sudor y no dañar el examen. Pero uno, a los muchachos, mejor dicho, o sea, hace una huelga si no hay por lo menos bueno, no, pero no crean, yo estuve en el Colegio Metropolitano de Soledad hace como 2 años, y en el salón de actos no había abanico, y ahí sudamos la gota gorda. Así que ustedes aquí están bastante cómodos. Los carros no tenían aire acondicionado, porque esa tecnología no había sido inventada. Entonces los carros eran unos hornos. Los aires acondicionados eran costosos. O sea, muchos sitios no tenían aire acondicionado. Yo no sé, yo no creo que cuando esta universidad empezó había aire acondicionado en los salones. Habría que mirar, pero yo estoy casi seguro que no había aire acondicionado. Digamos, los aire acondicionados eran como un lujo. Entonces, ha habido muchos avances en ese sentido. En la nutrición, fíjense. Bueno, en la nutrición ha habido un avance muy grande, en la variedad de productos que uno, o sea, pensar en los años 50, o sea, me voy a ir atrás, bueno, yo no soy tan viejo, si voy a pensar tengo que pensar en los años 60, pero pensar en los años 60, un supermercado como los que hay hoy en Barranquilla o en cualquier ciudad grande de Colombia, era una cosa impensable. Eso no lo había, eso lo había en Estados Unidos. Les voy a decir dónde se hacía el mercado en Cartagena, en el antiguo mercado de Getsemaní. Antiguo mercado de Getsemaní era un sitio bastante poco higiénico, donde botaban la basura ahí a la Bahía de las Ánimas, y eso, mejor dicho, concha de plátano, no sé qué, flotando ahí. Porque claro, vendían patacón y pelaban y tiraban ahí la concha. Y ahí era donde se hacía el mercado. No había un supermercado, no había tienda. Carulla llegó a finales de los 60. Bueno, Barranquilla era un poco más, tenía el Sears, que no era el Sears, y el Sears creo que tenía una cosa que se llamaba el Rayo. Nadie se acuerda de eso. El Sears, sí, pero es que el Sears tenía una cosa que era como mercado, como super. Las primeras y las únicas. Sí, claro, cuando un amigo mío estaba en la Junta de Comex cuando aprobaron la segunda, y él es un economista cartagenero, entonces él tenía que justificar que se aprobara. Entonces digo, miren,
cuando yo estaba pequeño, todos los niños de Cartagena íbamos a Barranquilla para conocer las escaleras eléctricas. Yo no quiero que los niños de cartageneros de ahora tengan que ir a Barranquilla. Entonces, si hay una escalera eléctrica que era para Magali y París, entonces los niños van a poder conocer las escaleras eléctricas. Y eso era, mejor dicho, los niños entonces subían y bajaban, subíamos y bajábamos. Y realmente, o sea, había un desnivel en nivel de progreso de Cartagena y Barranquilla. Pero les pongo ejemplos, o sea, Montería, yo fui por primera vez a Montería. Y a mí lo que me impresionó era todo el mundo en bicicleta. Y había unos poquitos jeeps que iban a los pueblos. Hoy en día uno va a Montería, no es bicicleta, bueno, mototaxi. O sea, pasaron de la bicicleta al mototaxi. Pero, digamos, esos logros son muy claros. Entonces, en salud, bueno, pero voy a hablar entonces ya sectorialmente, salud. No, la mortalidad ha bajado significativamente, pero el tema es de qué se morían los colombianos. Pero vamos a la gráfica de la página 19, por favor. Los colombianos a comienzos del siglo XX se morían de diarrea, así sencillo como eso. ¿Quién se moría de diarrea? Los niños, pacientes los niños. Los niños cogían una diarrea y los mataban. ¿Por qué? Porque tomaban agua no potable. Estaban desnutridos, muchos, quién sabe cuánto. Un niño desnutrido, a cualquier niño lo mata una diarrea. Pero hoy en día, bueno, las familias, bueno, a un niño desnutrido lo atropella menos, que no está desnutrido lo atropella menos. Pero el nivel educativo de las familias es mucho mayor y una madre sabe cuál es la regla para prender la alarma de que el niño entra en un momento crítico en deshidratación, que es cuando el niño tiene diarrea y vómito, hay que llevarlo al hospital para que lo hidraten, porque eso en cuestión de horas se muere el niño si no tiene una atención inmediata. Entonces, eso lo saben las mamás hoy en día. En esa época, en el campo, ¿a qué hospital lo iban a llevar? Pónganse a pensar en una vereda. ¿Dónde lo llevaban? Le darían agua panela al pobre pelado y se morían muchos. Entonces, bueno, entonces, enfermedades gastrointestinales, la primera. La segunda, respiratorias. Esas eran las causas. ¿Y ahora de qué nos morimos los colombianos? Desaparecen en esas y ya la gente no se muere de diarrea, sino de enfermedades circulatorias, infartos y de cáncer. Entonces, con el cáncer hay un mito. No sé cuántos de ustedes creen que se cuente, pero no, es que antes la gente era más sana. Ahora la gente con todas las porquerías que come le da más cáncer. Eso me dio un mito. La razón por la cual la gente antes no se moría de cáncer era que la gente se moría joven. Y el cáncer está correlacionado con la edad. Entonces, la gente antes se moría joven. ¿Se moría de qué? De diarrea, se moría de apendicitis, se moría de parto, se moría de neumonía, se moría a una edad temprana. Entonces, a los 30 años la probabilidad de haber tenido cáncer es muy baja. A los 70 años, los hombres, la probabilidad de tener cáncer, ¿cuánto es? Pero ¿cuánto es alto? Dígame un porcentaje. Eso es bajito. Los médicos amigos míos,
Eso es casi uno, mejor dicho, porque a los 70 años la probabilidad de tener por lo menos el 0.9 cáncer de próstata es altísimo. Si no le ha dado otro tipo de cáncer antes. Entonces, digamos, los hombres estamos inevitablemente abocados, si vivimos muchos años, cáncer de próstata. O sea, eso no es que, digamos, que es una probabilidad, digamos, que es un albur, no, es que eso es casi que aritmético. Entonces, y a la gente antes no le daba casi cáncer de próstata, porque a un muchacho de 20 años no le da cáncer de próstata. Se muere de apendicitis. Le decían cólico de Miserere. Llegaba médico, decía, tocaba y decía, este muchacho tiene cáncer de Miserere. Ay, doctor, ¿y qué hacemos? Llamé al cura. Esa era la única recomendación que iba a dar el médico. Aquí, ¿quién le ha dado apendicitis? Uno, dos, a uno solo. A mí me dio apendicitis a los 20 años. O sea que no estaría dando aquí la conferencia. Pero mucha gente le da apendicitis y no le pasa nada. Es raro. Hoy en día es raro el que se muere de una apendicitis. Es por un descuido. Digamos. Incluso si le da peritonitis lo salvan. ¿De qué otra cosa se moría la gente mucho antes? Bueno, de neumonía se moría mucho la gente. Hoy en día con penicilina se cura eso. Los niños se morían mucho de neumonía también. Bueno, entonces la salud ha cambiado. Bueno, y lo otro, enfermedades circulatorias, tiene que ver con la edad, tiene que ver con hábitos, el sedentarismo. El sedentarismo no es bueno, digamos. Obviamente en el cáncer influyen los malos hábitos también, o sea, un porcentaje tiene que ver con los malos hábitos de alimentación, etcétera. Fumar, así, digamos, fumar sí está correlacionado con cáncer, indudablemente. Y cáncer con, digamos, problemas circulatorios con estrés, con sedentarismo, falta de ejercicio. Si uno va al médico y siempre le dicen lo mismo, pues, ¿usted fuma? ¿No? Si fuma, debe fumar. Esa es la primera recomendación. Segundo, haga ejercicio. Y tercero, baje de peso. Son las tres cosas que dicen los médicos. Y cuarto, pague la cuenta ya a la salida. Bueno, entonces veamos otras variables que quiero mencionar. Bueno, están las de salud. En salud, bueno, yo le mencioné el tema de la lepra. Es una enfermedad que a mí me llamó mucho la atención, pero mis colegas no les llamó tanto la atención. Más no les gustó mucho esa enfermedad porque estuvimos visitando Agua de Dios y quedaron un poco impresionadas. Oye, yo también. O sea, en Colombia había mucha lepra. Era uno de los países con bastante lepra en el mundo. Entonces, ¿qué hacían con los leprosos? Es una enfermedad horrible porque la gente se le va cayendo pedazos de la carne, incluso de la cara, y se va deformando. Es muy impresionante, digamos. Los mandaban por unas colonias. Había 3 colonias de leprosos. Agua de Dios, que era la más grande, cerca de Bogotá, como 1 hora de Bogotá de carretera. Como convención no. Uno que es con C en Santander, uno que había en Santander, pero no es convención, porque convención queda en norte de Santander, y uno que quedaba en Cartagena, en Caños del Oro. Todavía ahí están los restos, porque eso lo bombardearon en 1905, en la dictadura de Rojas Pinilla. Lo bombardearon porque como había toda esa cosa, para eliminarlo, ¿no? ¿Y por qué cerraron todos los leprocomios en Colombia? Pues se acabaron los leprosos, no había leprosos.
Hoy en día, además, digamos, se bajó mucho, la lepra se reduce mucho con el avance de la nutrición. Y dos, después con la penicilina. O sea, hay gente que le da lepra hoy en día, pero eso le dan penicilina y se le cura. Y le puede dar a cualquiera, o sea, nadie está exento. Alguien que tenga la defensa baja le puede, por alguna razón, le da lepra. Simplemente le dan su penicilina y se lo curan. Y ni siquiera llega a manifestársele a mí de niño me impresionaba mucho, digamos, porque periódicamente en periódicos salían artículos sobre el leprocomio de Agua de Dios. Y ahí contaban en esos artículos que en los leprocomios había unas monedas especiales. La gente no quería que los leprosos tocaran los billetes y las monedas que usamos nosotros. Entonces, se acuñaban unas monedas que solo circulaban en los leprocomios. Eso a mí me llamaba mucho la atención. No sé por qué. Será porque pensaba que iba a trabajar en el Banco de la República. Sabía. Cuando visité Agua de Dios, ¿qué me impresionó? Que eso estaba cercado por completo, con alambradas. O sea, uno no se podía escapar. Eso era como un campo de concentración, como una prisión. O sea, eso tenía alambradas y vigilantes. No era que uno decía, me fui, ya me harté de estar aquí. No, estabas ahí preso. Entonces, hay un puentecito por donde entraba la gente, y ese puente le dicen el puente de los suspiros, porque ahí la gente cuando entraba se despedía de este cruel mundo. Y vivía ahí, en ese pueblo, donde vivían los leprosos. Cosa que no debía ser muy, muy atractiva. Y además con la perspectiva de que la enfermedad, como en ese momento no había cura, uno se iba a ir enfermando. Se iba a ir deteriorando, terrible. Y le quitaban la cédula, además. Esas dos cosas me parecieron impresionantes. En Cartagena hubo antes antes de Caño del Oro, el leprocomio quedaba donde queda el periódico del Universal. Ahí al frente de Castillo de San Felipe. Siempre hubo en Cartagena, en la costa hubo mucha lepra. Contratación, sí. Santander en contratación, sí. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería destacar de esto. Ha avanzado el nivel de vida, pero voy a terminar con esta reflexión. Ha avanzado el nivel de vida en Colombia, pero eso no es, digamos, el que está bien dice, oye, pero si estamos avanzando, aquí lo que se necesita es un poquito de paciencia y todo va a estar bien. Sí, pero ¿quién dice eso? El que está bien. Pero el que no está en unas buenas condiciones, dice, a mí no me sirve eso. Yo quiero estar bien ya, o sea, si yo estoy pasando hambre, yo quiero no pasar hambre. Si estoy desempleado, quiero estar empleado. Si no tengo una buena vivienda, quiero tener una buena vivienda. Yo ya. Entonces, digamos, esa tensión es la tensión que yo creo que en América Latina lleva a las políticas populistas. Que el que no está bien quiere que aceleremos esto a lo que sea, que no es sostenible. No es que le preocupe mucho que sea. Entonces, yo creo que esta democracia, para ser viable en largo plazo, tienen que lograr un ritmo de avance vía inversión social suficientemente rápido como para que esto sea sostenible, tanto económica como políticamente. Porque si no, si solamente es sostenible económicamente, sí, tenemos la macroeconomía cuadrada, tenemos la inflación controlada,
pero la situación social mejora, sí, hay poquito, ahí vamos, poco a poco mejorando. Fíjense que todos los años baja la pobreza. Eso probablemente no es sostenible en la medida en que además con todo el avance de las comunicaciones, ya la gente, y incluso con la misma mejoría, en la medida que la gente mejora, está mejor educada, saben, digamos que las posibilidades que hay, exige más. Un campesino de comienzo del siglo XX vivía en su vereda. Lo más lejos que iba era la cabecera municipal. Tenía unas abarcas, no necesitaba más. Tomaba ron ahí, ron chirrinche. No teníamos grandes ni expectativas, esa es su vida. Nació así, murió así. No tenía televisión, no tenía radio, no participaba en política. ¿Cómo iba a exigir mejoría a nivel de vida? De vez en cuando venía por ahí un caudillo liberal o conservador y le pedía el voto. Y para de contar. Pero era una vida muy elemental. Entonces, creo que me pasé de tiempo la presentación, pero tenemos 5 minutos para preguntas y comentarios. Gracias. Se va a abrir un pequeño lapso de tiempo para que alguien realice una pregunta respecto a la conferencia que nuestro rector acaba de darnos. Crítica, si quieren, también. Mientras funciona el micrófono arriba, como el rector no nos puede acompañar en el panel, le voy a adelantar una de las preguntas que había en el panel y es, ¿cuál considera usted que es el rol del economista en el desarrollo económico? Pues yo creo que el rol del economista en el desarrollo económico es enseñarlos cuáles son las políticas, uno, que mantengan estabilidad macroeconómica, y dos, cuáles son las políticas que pueden potencializar el crecimiento económico de largo plazo, y tres, cuáles son aquellas inversiones que debe realizar tanto el sector privado, si está vinculado al sector privado, como el sector público, que tengan mayor rentabilidad económica y social. Porque hay mucha irracionalidad económica. Yo creo que de los paradigmas más poderosos que hay es el paradigma de costo-beneficio. Es una cosa muy sencilla, pero uno tiene que pensar en esos términos, y cuando uno muchas veces ve que en las discusiones la gente no piensa en esos términos. Y dos, la otra herramienta muy poderosa es oferta y demanda. Uno puede cualquier problema económico sintetizarlo como un problema de oferta y demanda o de ambos. Y si uno utiliza esa herramienta sencilla para ordenar las ideas, creo que avanza bastante. Bueno, tuve que bajar porque no servía el micrófono. Rector Meisel, gracias por la presentación. Yo tengo 2 preguntas. Primero, uno entiende que pues uno cuando escribe un artículo, pues imposible es inventar la rueda, ¿no? La rueda ya se inventó hace quién sabe cuántos miles de años. Aclarado eso, yo tengo el índice de desarrollo humano como una medida para medir el desarrollo, pues como cualquier cosa va a tener sus limitaciones, ¿no? En el caso concreto de una economía en vías de desarrollo, no incluye la cuestión de la calidad del trabajo.
En ese aspecto, no sé qué datos habrá para ver si realmente ha habido un progreso. Yo me acuerdo acá, por ejemplo, cuando estuvo Mario Vargas Llosa, ¿no? Que pues es premio Nobel en literatura, pero él dijo cosas que me parece que son muy equivocadas, tipo, nunca hemos estado mejor. Bueno, algunas personas estarán mejor, pero el promedio de las personas, no lo digo yo, lo dice gente como Yuval Hariri, ¿no? En cuestiones como la calidad del trabajo, no es probablemente no es cierto que estemos mejor que lo que se vivía en el neolítico, digamos. Bueno, esa sería la primera pregunta, la cuestión de la calidad del trabajo que no está en el índice de desarrollo humano, pues porque no aparece. La otra, que tiene que ver con Hirschman, al que tanto admiramos. Hirschman hizo mucho énfasis en la necesidad de fomentar el debate democrático para el desarrollo económico, no como una cosa que qué bueno que se diera, estaría bonito, sino como algo que si no se da, si no tienes una sociedad que esté envuelta en debate democrático, una sociedad donde la gente y sentir pueda decir esto no me parece correcto, etcétera, etcétera, no va a haber desarrollo económico. Para él eso era un insumo, ¿no? del desarrollo económico. Y en ese sentido, yo no sé si acá en Colombia realmente hemos logrado construir ese debate. Bueno, la primera es más fácil, la otra es más como para politólogos, pero a ver, digamos, yo diría que en promedio estamos mejor que antes, en promedio. Ahora, esto tiene múltiples dimensiones, pero en promedio estamos mejor que antes. Lo que pasa es que hay sectores de la población que sí pueden estar peor que nunca. Entonces, digamos, eso sí puede pasar. Pero, digamos, y obviamente estos indicadores que son los estándares, pues esto le muestra la tendencia, pero a mí sí me gusta también la cosa más cualitativa, y por eso, pues, más cualitativa, uno puede coger una batería, lo que pasa es que sería infinito, de cosas en que hemos progresado. Por ejemplo, la educación. Uno lo puede hacer con estos números, pero hay cosas cualitativas de la educación que lo podemos ver al rompe. Miren, les voy a decir, o sea, ya yo tengo una edad en que yo digo, miren, Colombia tiene 200 años, ¿cierto? Bueno, tiene un poquito más de 200 años, tiene 200 años. Y yo tengo perfecta memoria, pues bastante buena, o sea, recuerdo, bueno, perfecta memoria no, lo que recuerdo, que de 60 años de eso, o sea, es un porcentaje no despreciable de la historia económica. Y lo que yo recuerdo de niño, de las condiciones de vida a las condiciones de ahora, es radicalmente diferente en los estándares de vida, incluso para gente que era acomodada o rica. Por ejemplo, ¿cómo eran las casas de las personas ricas? Bueno, pues no riquísimas, pero ricas. Que los ricos no eran tan ricos, pero los baños, no había tantos baños, se compartían baños entre varios cuartos. Hoy en día los apartamentos que venden, los venden con baño por cuarto, y ya, mejor dicho, eso se volvió el estándar, digamos. Lo que pasa es que ahora no hay 8 hijos, y entonces no hay 8 baños, pero los baños no, digamos, no se compartían. Había pocos carros. Por ejemplo, cuando yo estaba niño, en el barrio donde vivía en Cartagena, jugábamos fútbol en la cuadra, en la calle, y eso pasaba en poca gente. El que iba a pasar era porque era el papá de alguno de los de ahí de que estaba jugando. Y pasaban con mucho cuidado y esperaban, o sea, porque eran los papás de nosotros. Y nadie, mejor, yo recuerdo una familia que tenía 2 carros, que era la gente más rica de Cartagena. Tenían 2 carros, un Mercedes viejo y un carro que no sé qué marca era, que debía ser como un Volvo, pienso ahora. Viejo también, pues no era así como nuevo, era el mismo carro durante años. La gente viajaba poco en avión.
digamos, o sea, la transformación ha sido muy grande, muy grande. Y la gente de más bajos ingresos vivía en unas condiciones bastante más precarias. En las zonas rurales el nivel de vida era realmente muy bajo, muy bajo. La gente, o sea, es que uno va hoy en día a los pueblos y la gente tiene zapatos. La gente no tenía zapatos. Mucha gente a pie descalzo y mucha gente con abarcas. Lo que se usaba en el campo eran las abarcas. Sí, ¿no? La gente que creció con abarca, entonces el pie se le ensanchaba y después no le entraba en ningún zapato. Por eso era que tenía que hacer eso. No cabía en ningún... La ropa. La gente, digamos, la gente no tenía la ropa que hay, no, digamos, no sé. Es que en todo, la comida, era, sí, yuca. ¿Qué comía un campesino? Y lo digo porque lo vi, lo viví. En el interior, papa por la mañana, papa por la tarde y papa por la noche. Y aquí en la costa, yuca por la mañana, yuca por la tarde. Yuca. Y no, yuca. Yo estuve una semana una vez que estaba haciendo una investigación en Sucre. Ahora sí. Muy buena yuca, pero ya quinto día de pura yuca, ya yo estaba como... Y eso era, mejor dicho, Ya, claro. Entonces, yo sí veo que hemos avanzado en muchas dimensiones. La calidad del trabajo habría que pensarlo, pero yo creo que la calidad del trabajo, o sea, en la medida en que nos hemos transformado de una economía, digamos, básica, ya nadie quiere recoger café. ¿Quién está recogiendo café ahora? Los venezolanos. Yo escuchaba mucho en la junta del banco las quejas de los empresarios, que el problema que tenían los cafeteros es que nadie quería recoger café, porque hay que recoger café, eso no es trabajar en el campo es un trabajo pesado. Ustedes, yo me acuerdo cuando el boom del algodón pasaba por el sur del Cesar, Codazzi y eso, mediodía, esa gente recogiendo café, algodón, y eso que uno ve así como en el desierto, como digamos, sí, como la humedad así como que parece un espejismo. Ese calor, mejor dicho. Y esa gente se envuelven en trapos porque, o sea, el sol es muy duro y para aguantar el sol se cubren, pero eso tiene que dar más calor. Y ese el trabajo de recoger algodón, nadie quiere hacer eso ahora. Entonces los venezolanos por eso están haciendo. Entonces no sé, por el movimiento del campo a la ciudad, yo creo que sí ha mejorado la calidad del servicio. Todavía, pues del trabajo, perdón, porque estamos en el sector servicios. Muchos son profesionales. Hay una cosa que los sociólogos llaman la movilidad estructural, que es, digamos, la estructura de ocupaciones se cambia de una cosa a otra y la gente asciende no por movilidad o arriba abajo normal, digamos, como si hubiera una pirámide así, sino porque la pirámide se amplía y hay muchos más puestos arriba. ¿Cuántos médicos hay ahora? Muchos más médicos. La gente se queja, ¿no? Que ya los médicos no ganan lo de antes. Antes de pronto los médicos se volvían ricos. Ahora no se vuelven ricos. Ahora ganan bien y ganan más que los demás. Pero ya no se vuelven ricos. Sino algunos. Pero están mejor. ¿Y quién era el abuelo? El abuelo probablemente era un campesino. Es más, acuérdense del libro que sacamos de mis estudiantes de hace 2 años y ahora va a salir otro de lo de hace 1 año, donde uno ve la transformación tan profunda en una muestra relativamente pequeña de casos, digamos que todos eran campesinos, mejor dicho. Pónganse a pensar ustedes, bueno, uno se baja hacia atrás y primero que la mayoría de nuestros antepasados vivían en ciudades pequeñas. Y si uno se va para atrás, los oficios son más sencillos y me está haciendo así que tengo que hablar porque tengo un consejo directivo. Muchas gracias.
Le damos las gracias a las personas que en este momento están conectadas de forma online por el canal de YouTube. Ahora la siguiente conferencia se titula Informalidad laboral y reforma tributaria, a cargo del doctor Estefano Farní, director del Observatorio del Mercado Laboral, Universidad Externado. Lo que me dieron, ¿sí? Me dijeron que era el mío personal. Sí, está para pasar los Muy tiempos. bien. ¿Anteojos son? ¿Son tuyos? Ah. Ay. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que me hicieron de participar en este evento, de presentarle una visión, yo diría, poco convencional de la relación entre impuestos y generación de empleo. Y cuando uno habla de impuestos y generación de empleo, siempre hace referencia al empleo formal, ¿verdad? Uno no modifica la tributación para que el empleo informal aumente. Alguna vez lo hace para que disminuya, pero fundamentalmente lo que quiere es que aumente el empleo formal. ¿Con esto puedo mover o solamente, sí? ¿Y esto es cuál? Pero tengo que apuntar ¿a dónde? ¿A la pantalla? Al video bin. Vamos a ver. ¿Cuál tengo que espichar? Izquierda, derecha. ¿Este? Sí, señor. Ah, perfecto. Es que no espiché fuerte. Entonces, por esto no. Bueno, entonces, empezamos dado que estamos en una universidad, estamos hablando de la semana de los economistas, empezamos con la teoría, por lo menos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la teoría? Acerca de los efectos sobre el empleo de la disminución de los impuestos a las empresas. Debo dividir entre dos tipos de impuestos, ¿sí? Lo que llamamos impuestos al trabajo. Los impuestos al trabajo son cualquier cosa que represente la diferencia entre el salario que paga el empresario a los trabajadores y los costos totales que debe sostener el empresario, ¿sí? Entonces, en Colombia, esta diferencia es representada por las prestaciones sociales, los aportes de seguridad social y las contribuciones para fiscal. Esto es lo que dice la ley, ¿sí? No me lo invento yo. Entonces, si logramos disminuir o bien las prestaciones sociales, sí, por ejemplo, no sé, la cesantía de los trabajadores, las indemnizaciones por despido injusto, cosas de este estilo, los aportes de seguridad sociales o la contribución para fiscal, lo que hacemos en realidad es disminuir los impuestos al trabajo. ¿Qué es lo que dice la teoría? Pues muy simple, ¿sí? Disminuye el costo de contratar la mano de obra y nosotros sabemos que aumenta el empleo formal. Perfecto. ¿Qué pasa con el impuesto a la renta? Ahí las cosas no son tan claras. Una disminución del impuesto a la renta se ve como una reducción del costo de adquirir capital, es decir, del costo de comprar fundamentalmente maquinaria y equipo. Fíjese que si disminuye el costo de comprar maquinaria y equipo, eso quiere decir que disminuye el costo de invertir, entonces las empresas invierten más. Si invierten más, producen más y para producir más necesitan más empleo. Esto es lo que se llama
me imagino que es el rojo, el efecto producción. El efecto producción sobre el empleo es positivo. Pero fíjese que si disminuye el precio del capital, pues esto quiere decir que contratar mano de obra se hace más costoso. Y esto es el efecto sustitución, que tiene un signo negativo. De manera que, por lo menos a nivel teórico, no podríamos decir que si yo bajo el impuesto a la renta de las empresas, estoy seguro que el empleo aumenta, el empleo formal aumenta o disminuye. Pero además de esto, hay una serie de factores institucionales que pueden conducir a que las empresas, fíjense cuál es la hipótesis que está aquí. Aquí dice, bueno, yo rebajo los impuestos a la empresa y las empresas con el dinero que ahorran, todos lo gastan en comprar más mano de obra o comprar más maquinaria. Esta es la hipótesis que está detrás de esto. Pero nadie tiene la seguridad que así sea. De hecho, hay factores institucionales que hacen que más bien las empresas estos mayores recursos no se lo gasten en una mayor demanda de trabajo, una mayor demanda de equipo, sino, por ejemplo, aumentan los salarios de los trabajadores o la remuneración de los individuos, o deciden que los mayores recursos se reparten entre los accionistas, o como ha sucedido, por ejemplo, con la última reforma tributaria que hizo Trump en 2017 en los Estados Unidos, recompren sus propias acciones. De manera que no estamos tan seguros que lo que se ahorran con unos menores impuestos a las empresas, todo este ahorro se transforma en mayor demanda de trabajo o de capital, dependiendo de cuál impuesto estamos mirando. Hay un efecto que es muy... Uy, esto sí me pasé. Hay un efecto que es muy importante, sobre todo en la economía laboral, de la cual los macroeconomistas pasan muy por encima, y que es el efecto pass-through o el efecto traslado. ¿Qué es este efecto? Simplemente es el porcentaje del cambio en el impuesto que se traslada a los salarios. Ahora, hay toda una teoría aquí detrás y toda justificación. Esto puede depender de la elasticidad de la demanda y de la oferta de trabajo, de la valoración que dan los trabajadores, los servicios que reciben, a los que se financian con los impuestos, la existencia de un salario mínimo, el poder de negociación de los trabajadores. Y otra cosa que sabemos muy bien es que este efecto es asimétrico, es decir, es mayor cuando los impuestos bajan que cuando los impuestos suben. Ahora, dejamos aparte toda esta terminología como muy económica. ¿Por qué existe el efecto pass-through de traslado cuando bajan los impuestos? Es una cosa bastante lógica. Si yo soy un empresario y de pronto el Estado me regala un montón de dinero porque me baja los impuestos, yo estoy muy dispuesto a repartir este dinero con mis trabajadores, como le concedo aumento de los salarios por encima de lo que yo quería hacer. ¿Por qué hago esto? Primero, porque no me vale nada, porque me lo regalaron. ¿Sí? Me bajaron los impuestos, yo no me lo esperaba, pero me hicieron un regalo, ¿sí? Un windfall gain, ¿sí? Y el otro porque me sirve, porque si yo le doy, comparto esta mayor ganancia con mis trabajadores, mejoro el ambiente ocupacional, la relación con mis trabajadores. De manera que esto es absolutamente, olvidamos la teoría, esto es lo que hacen los empresarios. Yo no necesito regresiones para demostrarle esto, simplemente le quiero recordar que hubo dos importantes reformas tributarias. Después las vamos a ver. Una
fue la ley 1607 de 2012, que sin embargo empezó a funcionar bien a partir de enero de 2014, y la otra fue la anterior de este gobierno, es decir, la ley 2010 de 2019. Los aumentos reales en el salario mínimo más alto de los últimos 30 años se dieron en 2014 y en 2020. Cuando la reforma tributaria empezaron a funcionar y todas las medidas fueron implementadas, las negociaciones del salario mínimo llevaron a aumento del salario mínimo muy por encima del crecimiento del crecimiento histórico. Y si ustedes van a revisar los informes de prensa, los empresarios mismos en la negociación de salario mínimo lo reconocieron. Sí, estamos dispuestos a ofrecerle unos puntos más porque pues, a nosotros nos bajan los impuestos y estamos dispuestos a compartirlo con nuestros trabajadores. De manera que el efecto traslado puede tener todas las teorías de este mundo, etcétera, etcétera, pero es un efecto muy simple y muy intuitivo, y es que existe. Mire, aquí yo le podría presentar un montón de trabajo que estiman, ¿sí? El efecto traslado. Aquí le recuerdo simplemente son dos trabajos del Banco Mundial. En uno, fíjese que dice que es bastante alto, más del 50%. Esto quiere decir que si los impuestos bajan en un 10%, el 5% va a un aumento de los salarios. Y esto también es otro documento del Banco Mundial donde dice, bueno, no, es que el pass-through podría estar entre 20 y 70%, ¿sí? Esto le pasa con mucha frecuencia con los economistas, ¿sí? Te dan un rango que es enorme. Pero bueno, sí existe, ¿sí? Y al final reconocen que los impuestos sobre el trabajo sí afectan el empleo, pero el efecto es modesto. Ajá. Eso quiere decir que el efecto traslado es muy grande. Yo reporto siempre este ejemplo porque esto fue lo que me compartieron funcionarios de la administración anterior cuando sostenían la necesidad de una reforma tributaria como la que presentaron para aumentar el empleo. Esto me lo dieron ellos. No me lo fui a buscar yo. Yo sí me fui a buscar dos documentos que sí se refieren a Colombia, se lo dejo como referencia bibliográfica. Estos son los únicos dos documentos que yo conozco que calculan el pass-through en Colombia. Y en ambos casos son relativamente altos, ¿sí? Fíjense que en el primer caso es del 60 a 80% y en el segundo caso sigue siendo relativamente alto. Pero yo se lo dejo para que ustedes lo miren si tienen interés. Pero bueno, dicho esto, aquí está la explicación, pero yo creo que la voy a pasar. Pero no, es que como estamos entre economistas, yo sí esto me gusta presentarlo. Primero porque quien hace política, o por lo menos las personas con las cuales yo me he enfrentado, en el caso sobre todo de la reforma tributaria del gobierno Santos, nunca hablan de esto. Al contrario, hacen el error de una mala interpretación de las cosas. Y lo otro porque me permite demostrar que efectivamente el efecto traslado sí existe y se ve en las gráficas. Yo le hago el ejemplo al revés. Le supongo que aumente el impuesto, que aumente el salario, pero podemos hacerlo al inverso, ¿sí? Después nos podemos devolver. Lo que pasa es que desde el punto de vista didáctico es mucho más fácil. Entonces, supongamos que, la idea es que
reducir los impuestos al trabajo no es lo mismo que reducir los salarios. Ojo, esto es súper importante porque tiene una consecuencia muy importante. ¿Qué pasa cuando aumenta el salario? Cuando aumenta el salario, pues si estamos en el equilibrio inicial, ¿sí? Este es el salario de equilibrio, este es el empleo de equilibrio. Yo digo, bueno, ahora va a aumentar el salario. ¿Qué es lo que, esta es microeconomía 1, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si aumenta el salario? Yo me muevo a lo largo de la línea de demanda hacia arriba. Supongamos que el aumento del salario sea esto. ¿Qué pasa? Pues es que ahora los empresarios pagan este salario a sus trabajadores, que ya no son estos trabajadores, sino son estos. Ojo, aquí, ¿dónde está el impuesto? Aquí no se ve el impuesto. Aquí no hay ningún impuesto. Por supuesto que no hay impuesto, porque no se hace así. Es que si yo cambio los impuestos al trabajo, lo que debo hacer no es moverme a lo largo de la curva de demanda, es desplazar la curva de demanda. Entonces, si estoy en un equilibrio inicial como este, que es igual a este, ¿sí? Con salario de equilibrio esto, y yo supongo que aumento el impuesto, lo que tengo que hacer no es moverme a lo largo de la curva de salario, es un error. Yo tengo que desplazar la curva de demanda hacia adentro. Si yo desplazo la curva de demanda hacia adentro, fíjense qué es lo que me dice. Me dice, no, mire, es que ahora lo que pagan los empresarios es este salario, pero lo que reciben los trabajadores es este. ¿Disminuye el empleo? Claro, sí disminuye, de aquí a aquí, pero aquí sí hay el impuesto. Aquí se ve el impuesto. El impuesto es esto. ¿No se escucha? ¿No? El impuesto es esto. Fíjese que es bien interesante. ¿Quién paga el impuesto? Los dos. No es verdad que lo pague el empresario todo. Y esto es lo que se lo muestra claramente. Si este era el salario de equilibrio y este es el impuesto, bueno, aquí depende de la elasticidad de la demanda y de la oferta, ¿sí? Por supuesto. Pero si fuera así, entonces fíjese que este pedazo lo pagan los trabajadores y este pedazo lo pagan los empresarios. Ahora, devolvámonos. Supongamos que haya un impuesto, es decir, que estamos aquí. Quitamos el impuesto, esto desaparece. De aquí nos vamos aquí. El impuesto queda en las manos de los empresarios. ¿Todo el impuesto queda en las manos de los empresarios? Claro que no. Nos lo dice esta misma gráfica. Una parte va a los trabajadores. Si es así, esto quiere decir que si parte va a los salarios, va a los trabajadores como salario, pues el efecto sobre el empleo será mucho menor. Esto, sin embargo, no se lo va a contar nadie. Sobre todo si hay que defender la propuesta de una reforma tributaria que se dice sirve para aumentar el empleo. Que sirve para aumentar las ganancias de las empresas nunca se dice, pero que sirve para aumentar el empleo siempre. Ahora, le voy a presentar los resultados. Todos son evaluaciones de impacto de las dos leyes, que son la ley 1429 de 2010, de pronto ustedes la conocen más como ley de primer empleo, que en realidad no se llama ley de primer empleo, pero bueno, ha tomado este nombre. Y la ley 1607 de 2012, que es la famosa reforma tributaria del gobierno Santos, ¿sí? Ambos tienen el mismo objetivo, reducir los impuestos al trabajo. Entonces, estas son las medidas en el caso del 1429. Vamos por orden cronológico, ¿sí? La 1429, bueno, yo no les estoy a explicar todo lo que
toda la reducción, etcétera, pero fundamentalmente es que permitía pagar menos para fiscalidad, ¿sí? A las empresas pequeñas y a todas las empresas que contrataran nuevos empleos. ¿Okay? Después ahí, si ustedes quieren, yo les dejo la ficha y pueden chequear exactamente de qué efecto se trata. ¿Sí? Pero la idea es que disminuye de alguna forma el impuesto al trabajo. No, es decir, no hago tiempo a mover lo que... No, pero es que no puede ser así. ¿No hay otra forma? Eso, aquí vamos. La única evaluación de impacto que yo conozco de la ley 1429 fue un trabajo de econometría limitada que llegó a la conclusión que no se encontraron efectos significativos sobre la contratación de empleo temporal. Bueno, listo. Entonces, ya salimos de la 1429. El gobierno, entre otras cosas, al contrario, estimaba de poder generar 350.000 nuevos empleos. La evaluación de impacto, le repito, lo que encuentra es que no hubo impacto sobre el empleo formal. La ley 1607 del 2012, que fue, decimos así, la anterior reforma tributaria del gobierno Santos, lo que hace es relativamente simple, elimina 13 puntos porcentuales que eran las contribuciones que hacían los empresarios a salud, ICBF y SENA sobre el salario básico. Ojo, que decir que se reduce en 13 puntos porcentuales los aportes a salud, ICBF y SENA sobre el salario básico, quiere decir que en realidad el costo total del trabajo baja en un 8%. No baja en un 13.5. Aclaramos esto, empezamos por esto, ¿sí? No baja como se vendió en 13.5 los costos laborales, sino en un 8%. Pero bueno, bajaron, ¿sí? Bajó también las tarifas de impuesto a la renta, era del 33%, se decidió bajarla al 25%, pero mire, al mismo tiempo se introdujo un nuevo impuesto a la renta que se llamó CRED del 8%. Fíjese, unos cálculos muy básicos, muy simples. Nuevo impuesto del 8% y tarifa del impuesto a la renta normal del 25%, 25 más 8, 33. Es decir, lo que se bajó fue fundamentalmente los impuestos al trabajo a través de las contribuciones a salud, ICBF y SENA. No todas las empresas podían aplicar a estos beneficios y esto valía solamente para los trabajadores que ganaran menos todavía, ¿sí? Que ganan menos de 10 salarios mínimos mensuales y no aplicaba al servicio doméstico. Y tampoco se podían beneficiar de esta reducción de impuestos las empresas que no contribuían, que no declaran renta, ¿sí? Entonces, el sector público, las fundaciones, las ONG, es decir, fundamentalmente el sector educativo, la zona franca, anteriores a la ley, y las cooperativas de trabajo asociado. Ay, por Dios. Evaluaciones de impacto. Bueno, primera cosa, el gobierno estimó que podía generar entre 400.000 y 1 millón
de nuevos empleos formales. Un primer trabajo de FEDesarrollo encuentra que la reforma tributaria provocó una reducción entre 1.2 y 2.2 puntos porcentuales la tasa de informalidad entre 2012 y 2014. Es decir, estábamos en más de 60%, entonces pues, no parece como una gran cosa, pero dado que estamos en la Facultad de Economía, a mí, francamente, no me convence el grupo de tratamiento y el grupo de control que se utilizaron. ¿Sí? El grupo de tratamiento fueron los trabajadores que ganaban entre 1 y 10 salarios mínimos, es decir, para los cuales efectivamente se podía reducir los 13.5 puntos de parafiscalidad. El grupo de control fueron los demás trabajadores que ganaban más de 10 salarios mínimos. A mí esto, francamente, no me convence. No me parece que el grupo de control represente el grupo de tratamiento por una simple variable omitida que no podemos calcular, que es la productividad. ¿Sí? Es evidente que los trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos, según la teoría económica, deben ser más productivos de los que ganan menos de 10 salarios mínimos. Y esto es una variable que no podemos coger con la información existente. De manera que está bien, no solamente el efecto es bastante bajo, sino que yo tendría algunas dudas acerca de las estimaciones de por sí. Por Dios. No, pero pierdo más tiempo a hacer esto que a contarle cosas. De allá no me puedo, yo ya no. De allá no es más fácil. Bueno, otro trabajo es un artículo de Raquel Bernal y otro profesor de la Universidad de los Andes que encuentran un modesto impacto sobre el empleo formal de 145,000 nuevos empleos generados exclusivamente por micro y pequeñas empresas. Todos dicen, sí, muy bien, vio, es que hubo un impacto, pero mire, si uno empieza a leer el texto, entonces empieza a encontrar que los resultados sobre el empleo no son tan robustos como los resultados sobre los salarios. Uy, ¿y eso? Y no solamente dice que pierde significancia, las estimaciones sobre el empleo pierden significancia cuando precisamente restringimos la muestra y hacemos la muestra lo más parecido entre grupos de tratamiento y grupos de control. Pero bueno, abonámosles los 145,000 empleos. Y hay otro trabajo de un profesor de la Universidad Javeriana que encuentra que la informalidad habría disminuido entre 2 y 13.3 puntos porcentuales, dependiendo del periodo de tiempo, método de estimación y de la definición de informalidad adoptada. Aquí hay muchísimas regresiones que se corren y por esto el rango es tan amplio. El problema con esta estimación es que los efectos empezarían a manifestarse durante el periodo enero-abril de 2013 y mayo-diciembre del mismo año, cuando todavía no se había dado la disminución de la parafiscalidad. Esto sí quisiera que lo tuvieran bien claro. Si yo hago si yo miro en el tiempo la aplicación de la ley 1607, estas son las fechas importantes.
Sí. Bueno, lo hago así, sí, no lo hago correr porque si no aquí no termino nunca. ¿Sí? Lo que pasa es que entre enero y abril no pasó nada. De mayo en adelante se dejó de pagar la contribución al ICBF y al CIN, es decir, 5 puntos porcentuales. Salud se pagó a lo largo de todo 2013. Se dejó de pagar salud en 2014. Esto quiere decir que solamente desde 2014 efectivamente entra en vigencia desde enero de 2014 entra en vigencia la ley 1607. Pero fíjese, dado que las empresas, debían pagar un impuesto a la renta que debía ser en 2014, yo para pagar la renta en 2014 debía hacer la retención en 2013. Y esto fue lo que se hizo, la retención que se llamó para el CRE, que yo le repito, es simplemente una parte del impuesto a la renta, que se llamó así por unos años y después se eliminó, ¿ok? Pero es impuesto a la renta, ¿sí? Es una parte del impuesto a la renta, es un 8%, era del 8% de la renta que se destinaba precisamente para financiar ICBF, SENA y Salud. Pero entonces, si yo voy a pagar renta en 2014 a través del CRE, tengo que hacer retención en 2013. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero para mí, los empresarios en 2013 no es que pagaron menos para fiscalidad, pagaron el doble. Pagaron eso hasta aquí, después pagaron el CRE. Y después pagaron salud también. Ojo, este es un punto muy importante porque gran parte de la comprobación de las cifras que se sacan para demostrar que la ley 1607 fue súper buena, trajo buenas consecuencias, todo, es que se empieza a hablar de 2013. Pero de todo me pueden hablar, menos de que en 2013 las empresas pagaron menos impuesto sobre el trabajo. Me podrán decir, había expectativa. Con la vaina de la expectativa resolvemos siempre todo, ¿sí? Pero que hayan pagado menos impuestos, no, pagaron más. La baja que se da en la informalidad en 2013 no puede estar relacionada con la disminución de los impuestos al trabajo. Pero a ver si es que me corrí de una. En conclusión, estimación de impacto de la 1429-1607. Bueno, uno no va a decir que el efecto fue negativo, ¿verdad? Pues sí, fue positivo, pero fue muy, muy modesto y sobre todo fue muy por debajo de las expectativas de sus promotores. Tal vez hubo otra política en favor del empleo formal diferente de la disminución de los impuestos al trabajo que ha resultado más provechoso. Por ejemplo, lo que ha hecho la UGPP, la Unidad de Gestión de Pensiones y Seguridad Social. Ellos, a raíz de la ley 1607, tuvieron un instrumento muy fuerte y empezaron a poder sancionar a las personas. No sé si ustedes han escuchado, pero ellos mandaron a tapete cartas e email a la gente diciéndole, oiga, mire, es que usted no está pagando lo que debe pagar. Fíjese, entre 2015 y 2019, solo el envío de comunicado, es decir, solo el envío de carta, correo, mensaje de texto o de voz a individuos
que ellos habían identificado como posible evasor, es decir, que no pagaban la seguridad social, ha hecho que 340,000 de ellos empezaron a pagar de verdad. Ahora, aquí hay en parte elusores y en parte evasores, ¿sí? Los elusores están alrededor del 30%. Pero comparamos con lo que dan las estimaciones de impacto, que dije que fueron 145,000 los nuevos empleos que generó la reforma tributaria. Aquí tenemos 340,000. Bueno. Ahora sí, les voy a hablar de la reforma tributaria, la anterior y, decimos así, un poco lo que se ha modificado con la última. La anterior, es decir, la ley 2010 de 2019, esta sí quería bajar los impuestos a la renta de las empresas. Entonces, ese es el segundo caso, ¿se acuerdan? Hemos hablado de los efectos sobre los impuestos al trabajo y sobre los impuestos a la renta. ¿Cómo lo hacían? Bajando el impuesto a la renta de 33 al 30% en el 2022 y prácticamente eliminar no, sino descontar el impuesto del ICA en un 50% hasta 2021 y en un 100% en el 2022, permitir descontar el valor del IVA gastado en la adquisición de bienes de capital y la reducción de la tasa de renta presuntiva hasta eliminarla. Ahora, lo que ha pasado con la ley 2155 de este año, es decir, la reforma tributaria que se ha aprobado en estos días, en realidad aquí ya en el 2022 no va a ser del 30% la tarifa, sino va a ser del 35%, y tampoco en 2022 se va a permitir el descuento del 100%, sino se mantiene en un 50%. Yo, sin embargo, a pesar de estos cambios, sí le quisiera presentar algunas consideraciones que fundamentalmente están basadas sobre la anterior ley de reforma tributaria. Es decir, ¿cuál es el funcionamiento que hay detrás de una reforma tributaria que baje los impuestos a la renta de las empresas? ¿Sí? Lo que les decía antes, ¿sí? Hay un efecto producción porque baja el costo de adquirir capital y baja el costo de invertir en maquinaria en equipo. Entonces aumenta la inversión, aumenta la producción y aumenta el empleo. Pero también tenemos un efecto de sustitución que aumenta la demanda de maquinaria y equipo y disminuye la demanda de mano de obra, y esto puede disminuir el empleo. Entonces, vamos a mirar un poco si es que estos dos efectos se pueden dar o no se pueden dar. ¿Sí? Sí, pero me tienes que descontar todas las veces que es pichado y no sale nada, porque si no, aquí sí. Fíjense, el primer punto es, si yo le bajo los impuestos a la renta, las empresas invierten más. Ese es el primer punto. En la exposición de motivos de la ley se dice, reducir la carga tributaria de las empresas impulsa un mayor crecimiento económico de forma sostenida, pues genera un incremento en la inversión. Bueno, esto es lo que dicen nuestros economistas. Sin embargo, Stiglitz dice, no, mire, es que no hay evidencia ni empírica ni hay una buena teoría que me puede decir que si bajo los impuestos a las empresas va a aumentar la inversión. Y Krugman dice, le ahorro esto, el resultado básico de menores impuestos a las empresas es que las empresas pagan menos impuestos y punto. Ahora, ustedes son estudiantes de economía, saben muy bien que Stiglitz y Krugman son premios Nobel de la economía, es decir, no estamos hablando con unos
con unos completos desconocidos. Hay muy... Es decir, es por lo menos muy dudable que si yo hago los impuestos a las empresas, estas aumenten su inversión. Por otro lado, el efecto sustitución. Fíjese que según cálculos de del mismo gobierno, el costo de uso del capital disminuirá 27%. Es una baja muy importante en el costo de adquirir maquinaria y equipo, ¿sí? Pero por el otro lado, si nos vamos por el lado del mercado de trabajo, vemos que el salario mínimo sigue aumentando en términos reales por encima de su tendencia de largo plazo. Y aquí simplemente le recordé dos leyes que se han aprobado recientemente, una que disminuye la jornada laboral y la otra que aumenta la licencia parental, ¿sí? Es decir, lo que tenemos es una disminución del costo de comprar capital y por el otro lado un aumento para la adquisición de mano de obra. El costo relativo definitivamente favorece al capital, de manera que es muy probable que sí se dé un efecto de sustitución. Entonces, en definitiva, no tenemos la seguridad de que la reducción del impuesto a la renta de las empresas lleve a un aumento importante del crecimiento económico vía menor costo del capital. Ojo, esto es importante. Eso es lo que hay que tener en consideración. ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría dice, mire, baja el costo de uso del capital, las empresas invierten más. Pero las empresas no solamente invierten más porque baja el costo de adquirir maquinaria y equipo. Las empresas invierten más porque, por ejemplo, hay mayor demanda. Y es exactamente lo que se dio a lo largo de 2019. ¿Sí? La demanda fue impulsada por el gasto de los hogares. El salario mínimo aumentó notablemente en 2019, aumentaron las remesas del exterior y aumentaron también los venezolanos en el país. ¿Sí? Si tenemos más venezolanos en el país, esto demandan zapatos, vestidos, comidas y los empresarios deben producir más, luego invierten más. Entonces, la prueba de que aumentó la inversión después de la aprobación de la ley, hay que separarla y decir, el aumento de la inversión fue porque disminuyó el costo del capital o porque había más demanda. Probablemente ambos, pero yo no puedo atribuir todo a la reforma tributaria porque seguramente hubo una mayor demanda. Yo le tenía varias cosas adicionales, pero por ejemplo, hablarle del monotributo y hablarle de las últimas medidas que se han aprobado con la reforma tributaria. Sin embargo, déjame unas pocas palabras para mostrarle que en realidad no le voy a hablar del monotributo, ¿qué es esto? Sin embargo, en el monotributo, fíjese, se pensaban formalizar 500,000 negocios y terminamos el 31 de agosto con inscritos 39,000 negocios, de los cuales la mitad ya tenían RUT y entonces no se podían considerar formalizados. Pero bueno, ahí hay todo un discurso sobre esto, pero otro incentivo tributario para mostrarle cómo se hace política de empleo en este país, que me parece muy interesante. Esta es una entrevista que dio el ministro del Trabajo hace exactamente un mes. Me preguntaban, bueno, entonces, ¿qué hacemos con el empleo, etcétera, etcétera? Entonces él dijo, finalmente cabe recordar que existe otro incentivo de tipo tributario como la deducción del primer empleo para empleadores contribuyentes
de impuesto a la renta complementaria que contrate jóvenes menores de 28 años en su primer empleo, frente a lo cual podrán descontar hasta el 120% de los costos salariales. Esta es la ley 2010 de 2019, incentivo para la contratación de población adulta mayor que no goza de pensión, la cual también integra una deducción de la tasa del 120% para quienes contraten este tipo de trabajadores. En una entrevista, es decir, lo que dice, además de lo que hicimos con la reforma tributaria, hay otras medidas aquí que sirven, ¿sí? Bueno, mira un poco qué es lo que dice en esta medida. La deducción de primer empleo. Este es cierto lo que afirma el ministro. Lo que pasa es que cuando la empresa engancha a una persona, el salario lo puede deducir de sus costos. Entonces, la deducción adicional no es 120%, es 20%. ¿Sí? Entonces empezamos por ahí, que uno le da la idea, no, esto les quita, no, pues, ¿ves? Pueden deducir el 120%. Lo que pasa es que el 100% ya lo pueden hacer, es un 20% adicional. Además, debe tratarse de jóvenes sin experiencia laboral previa, debe tratarse de nuevo empleo y, bueno, tiene una duración máxima de 1 año. La deducción de empleo para adultos mayores, que era la otra cosa a la cual hacía referencia el ministro, ¿sí? Los empleadores que contraten personas que hayan cumplido la edad estatutaria de jubilarse y no sean beneficiarios de pensiones, se les permite deducir de la base gravada del impuesto un 20%. Es lo mismo, ¿sí? Es el mismo 120 que se transforma en 20. Esta vez por concepto de salario y prestaciones sociales. El adulto mayor debe ser vinculado por lo menos durante 1 año y la empresa deberá emplear un número de adultos mayores igual o por lo menos por lo menos debe ser por lo menos el 2.5% de la planta de su personal. Fíjese que, es decir, hay condiciones adicionales, ¿sí? Para poder acceder a estos subsidios. Mayores de 62 años en Colombia. Sí, los hombres, 57 las mujeres, sí. Bueno, yo le podría hablar de muchas cosas, pero sí quiero terminar con esto. El descuento para los adultos mayores estaba previsto en el artículo 2 de la Ley 2040 de 2020, que fue reglamentado por la Circular 4 del 18 de enero de 2021. El artículo 38 de la Ley 2010 de 2019, que es aquel relativo a los jóvenes, fue reglamentado por el decreto 392 del 13 de abril de 2021. El 13 de abril de 2021, el Ministerio de Hacienda reglamentó la deducción para los jóvenes y 2 días después, el 15 de abril, presentó el proyecto de ley de reforma tributaria. ¿Qué se dice en la exposición de motivos de la ley? Se dice, en el caso de las deducciones mayores al 120% y descuento por concepto de vinculación laboral de jóvenes, adultos mayores, no beneficiarios de pensión de vejez, la propuesta del presidente del proyecto es realizar una sustitución del beneficio tributario por una reducción de los aportes al sistema de seguridad social. Ojo, ¿qué es lo que dice? A diferencia de los incentivos tributarios, cuya efectividad es reducir el empleo, no ha sido evaluada. A ver, 2 cosas. Incentivos tributarios son lo que dijo el ministro, 120% menos para jóvenes. Entonces, primera cosa, ¿cómo es esto que si yo doy incentivo tributario debe haber efectividad en reducir el empleo? Pues esto sí está como raro, ¿o no? Yo doy incentivo y aquí dicen que la efectividad sobre reducir el empleo no es conocida. Pero no debería ser al contrario. Pero no solo.
dicen, no ha sido evaluada. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Entonces, ¿por qué 2 días antes reglamentaron la deducción para jóvenes y después dicen, no, ¿sabe qué? No sirve, lo vamos a eliminar? Bueno, me hubiera gustado poder hablarle un poco más de estas cosas. Le dejo, sin embargo, el texto para que ustedes reflexionen un poco sobre estas cosas. Por el momento, muchas gracias por su atención dada la hora. Muchas gracias. Ups. ¿Hay alguna pregunta o vamos adelante? Más adelante. Vamos adelante, ¿sí? Muy bien. Sí. Sí, ok, dale. Muchas gracias, doctor Farné. Ahora les aviso que afuera, si desean, hay una estación de café y refrigerio para la persona que quiera salir. Sin embargo, por el retraso que hemos tenido de tiempo, vamos a seguir con la conferencia. ¿Listo? La siguiente conferencia es La mujer en la economía, a cargo de Cecilia López, excongresista, profesora de la Universidad del Externado, quien nos está acompañando de forma online. No se escucha. Ya. Muchas gracias. Agradezco mucho esta oportunidad. La verdad es que si no estuviera estado en Estados Unidos por otras razones, Aún no se escucha. ¿No se escucha? ¿Ya está abierto el micrófono? ¿Aló? ¿Aló? Sí, tengo el micrófono abierto. Intenta revisar el micrófono, a ver. ¿Está abierto? Está abierto. Tengo el micrófono abierto. ¿No me escuchan? ¿Qué pasa? Ay, Dios. ¿Aló? Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan o no? No, se sigue sin escuchar. Ay, Dios. ¿Y ahora qué pasó? Hola. Me salí. Aló. Clau, ¿me ayudas? Aló. Ay, Dios mío, dame paciencia. Aló. Hola, hola. Hola. Estoy como afuera. Hola. Clau. Clau. María Claudia. ¿Me ayudas? Que no sé qué pasa. No funciona el micrófono y como que me sacaron. No sé. ¿Me ayudas? Algo pasó. No se oye. Es un desastre. Yo no sé qué pasó, no sé si me sacaron o qué fue lo que pasó. Aló. Si desean, mientras se soluciona el problema con el sonido, Aló. pueden salir a Se tomar su oye, refrigerio. pero no se ve la imagen. Aló, ¿me están escuchando? No sé qué pasó. ¿Así, no? Estoy en WhatsApp, el link. Ya. Espérate, Iki.
¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Bueno, ahí sí. Bueno, muy bien. Por favor, me ponen la presentación. Bueno, gracias por la invitación, pero yo tenía entendido, tengo eco. Yo tenía, tengo eco. ¿Aló? Claudia, quedé con eco. ¿Aló? Nos vamos a tomar 5 minutos de break mientras se soluciona el problema con el audio. Les pedimos perdón por los inconvenientes y esperemos que se pueda resolver pronto. Muchas gracias. Clau, creo que el problema es de ellos. ¿Aló? Están tratando de arreglarlo. Pero eso es una música. Es que tienes acá mil vainas. Ahí te puede ver todo el mundo. Llámame. Es que tenías 1000 páginas abiertas. Hola, sí, señora doctora Cecilia, ya la escuchamos. Por favor, puede encender la cámara. ¿Aló? Ya la escuchamos. Ya Aló, podemos ya- encender la cámara. Perfecto, ahí la vemos. Ahora Sí. vamos a hablar un poco para Ya no modular el tengo volumen. eco. Sí, perfecto. Y me ponen ya la presentación, que pobre gente, Per- estamos tan perfecto, ya le colocamos la presentación. Nos Perfecto. regala un minuto. Ok, usted me avisa. Vale. Quedo pendiente que me avisen. ¿Ya? Le iniciamos. Ya podemos iniciar, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta invitación un poco traumática, pero en fin, si hubiera estado en Colombia me hubiera encantado estar en mi tierra, pero estoy en Estados Unidos y me toca así, de esta manera. Bueno, yo había entendido que el tema era otro. Yo había entendido que íbamos a discutir un tema que me parece neurálgico y es cómo la pandemia nos lleva a revisar qué hacemos con la economía. Y dentro de ese contexto, ¿cuál debe ser el papel de la mujer? Sigamos, por favor, me ayudan. Muy bien, entonces yo quería tocar, ¿podemos pasar la siguiente? Yo quería tocar un tema general para entrar en el tema de la mujer. ¿Quién está encargado de pasarme la presentación, por favor? ¿Aló? Bueno, muy bien. Entonces sí, entremos a la introducción. Como yo pensé que la discusión era algo que creo que es crítico en este momento, que es fundamental empezar a pensar cómo la pandemia nos va a obligar a pensar nuevamente la economía, porque entre otras cosas no sabemos muy bien cómo va a ser el escenario post-pandemia. Y en ese sentido me parecía que este debate impulsado por la universidad era fantástico, pero había que moverlo en términos de América Latina. O sea, este es un debate que hemos también estado discutiendo con la CEPAL. Las economistas tenemos en el mundo y en América Latina con mayor razón empezar a pensar la economía de una manera distinta. Y en ese contexto quería mirar mujer, economía y pandemia, sigamos, perdón, anterior. Dentro de ese tema quería mirar qué pasa. ¿Podemos pensar en un nuevo pensamiento económico sin que tengamos en cuenta la realidad de lo que hace la mujer?
una propuesta concreta quería plantear y unas reflexiones. Sigamos. Entonces, podemos pasar a la siguiente, sobre lo que pasa por qué tenemos que pensar la economía distinto. Pasemos a la siguiente, por favor. Por favor. Alguien que me ayude, exacto. Yo creo que es la hora de un nuevo pensamiento económico. Yo creí que este debate iba a ser sobre esto. Y por eso me parecía importante mirar a Colombia en ese contexto de América Latina. Ya los otros temas los había mencionado. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿por qué tenemos que mirar este tema de la pandemia, la economía en la pandemia y Colombia y América Latina? Sigamos a la siguiente. Hay 3 cosas que nos están pasando. Primero, es evidente la crisis que tuvimos en términos de crecimiento en América Latina. Aquí están la mayoría de los países. Colombia no fue el peor, pero le fue bastante mal. Estuvimos casi en menos 7%. Claro, a Perú le fue peor, a Venezuela ni se diga, pero toda América Latina se dio un golpe muy duro. Pasemos a la siguiente. Los efectos sociales son muy duros. Miramos el caso de Colombia. Aquí vemos lo que nos pasó, lo que pasó en América Latina, cómo ha crecido no solamente la pobreza, sino la vulnerabilidad. Es decir, en el caso de Colombia tenemos 42% de pobreza, pero 30% de personas vulnerables que están apenas por encima de la línea de pobreza. Eso quiere decir 72% de los colombianos o están por debajo de la línea de pobreza con ingresos que no les permiten cumplir con todas sus necesidades, o son vulnerables que a duras penas reciben lo básico para vivir lo mínimo necesario. Sigamos. Pero además de esto, también es evidente que el golpe más duro en Colombia y América Latina ha sido en el mercado laboral. Ya veíamos muy interesante la conferencia de Estefano, que lástima que no le pudimos sacar tanto jugo, pero dijiste cosas muy trascendentales. Y aquí vemos cómo Colombia es uno de los países que se ha dado también muy duro en términos de pobreza. Muy bien, entonces eso tenemos una situación que tenemos que entender. Y yo hablaba en estos días con Albert Berry, que ustedes saben, fue candidato a premio Nobel, y me decía, la verdad es que lo que está pasando en el mercado laboral hoy es muy distinto, así se llame lo mismo de lo que pasaba antes. Sigamos. Muy bien, pero además de esto, que tenemos 3 cosas en común, y por eso esta revisión de la economía debemos mirarla no solo como Colombia, sino como América Latina. ¿Por qué? Primero, llevamos 3 décadas y algunos países como Chile casi 4, aplicando el mismo modelo neoliberal. Aquí lo llamamos apertura, que fue la aplicación del consenso de Washington. Así no tuviéramos los mismos problemas que originaron esa fórmula, aplicamos lo mismo. Gaviria lo dijo, bienvenidos al futuro, y llamamos apertura al modelo. Pero es evidente que algo pasó. La crisis del COVID en América Latina, sigamos en la anterior, es la misma, ha sido la más dura, no por dos, la anterior. La crisis, quedémonos en la anterior. La crisis de América Latina ha sido la región que más duro se ha golpeado por esto. Aquí los tenemos. El Fondo Monetario nos dice que mientras la economía mundial cayó en 3.2, América Latina y el Caribe decreció 7 puntos. Es decir, la pregunta es ¿por qué? Nadie se ha preguntado realmente cuánto ha contribuido ese modelo a que tuviéramos este costo tan grande, y además, como no hemos hecho ese balance, estamos aplicando las mismas fórmulas ahora en la pospandemia, sin resultados positivos, estamos con crecimiento sin empleo. Esa era la introducción que quería poner, pero ahora sí pasemos al punto central. ¿Qué hacemos con la mujer? Pasemos a la siguiente. Hablemos de mujer, economía y pandemia. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Tanto en Colombia como en el mundo hay una cosa que nos ha pasado muy claro, y es que el choque de la pandemia le hizo un daño inmenso a las mujeres, un retroceso de los avances logrados para cerrar esa profunda diferencia entre hombres y mujeres. Y en el caso de las mujeres, las pérdidas han sido mucho mayores. Primero, se habla de que fue una crisis que estaremos en medio de una crisis económica y una crisis de salud, pero hay una crisis adicional de la que no se habla, la crisis del hogar. Nosotros acabamos de terminar un estudio para FESCOL, en que hicimos una encuesta en medio del confinamiento para Bogotá, y ahí surgió una idea impresionante. Hay una crisis del hogar. Al hogar
le llegaron una cantidad de responsabilidades que antes no tenía. Y la verdad es que las mujeres fundamentalmente, pero también en algún grado los hombres, están abordando unas horas de trabajo, tanto remunerado como no remunerado, que acabaron con el espacio normal para una persona que sería 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para el ocio o para cualquier otra actividad. No, eso se acabó. Esta crisis del hogar es porque tanto hombres como mujeres, los miembros del hogar están siendo sometidos a unos horarios que son incompatibles con una vida normal. Eso se llama la crisis del hogar. Luego algo está sufriendo, o está sufriendo la atención al hogar, o está sufriendo la atención a la salud, o está sufriendo la productividad de ese teletrabajo, o está sufriendo como digo yo, el descanso, el amor, inclusive. ¿Dónde está el tiempo para el amor a los hijos? El tiempo para el amor a la pareja no lo hay. Muy bien. Pero además un retroceso muy grande en un tema del que poco se habla, porque se habla mucho del desempleo de la mujer, sí, eso implica que dejó de recibir ingresos, pero hubo algo peor, que fue la inactividad. La cantidad de mujeres que han salido, no solamente en Colombia, sino en el mundo, del mercado laboral o de buscar empleo o de tener un empleo, porque no pudieron, entre otras cosas, asumir una carga del cuidado tan grande como la que llegó, hace que la cantidad de mujeres que han perdido autonomía económica sea inmensa en el mundo y en particular en América Latina y en Colombia. Y eso es, no tener autonomía económica es la vía para muchos de los males que sufren permanentemente las mujeres. Hay cifras en el mundo y en Colombia de incremento en la violencia intrafamiliar que afecta muchísimo a los niños, pero también a las mujeres. Eso todo terminó en que aumentó esa gran diferencia que todavía no se había podido reducir entre la situación de los hombres y de las mujeres. Y yo me planteo una pregunta de fondo. La pandemia ha demostrado que toda esa estrategia que llevamos décadas para reducir las brechas entre hombres y mujeres fracasó. Fracasó porque esa estrategia buscaba primero que las mujeres tuvieran mejores empleos. Las mujeres salieron de lo que se llama las industrias rosadas, o sea, empleos de servicios, no son los empleos, no están mayoritariamente donde el trabajo es prioritario e insustituible su labor, ¿no? Fueron las primeras que sacaron y lo vemos con las empleadas del servicio doméstico, por ejemplo. Pero además se trató durante mucho tiempo de que aumentara la tasa de participación significativamente de las mujeres, de que no se quedara la mitad de las mujeres sometidas a ese trabajo del hogar tan despreciado, no reconocido por los economistas, tan subvalorado. Resulta que la pandemia las regresó al hogar y además les impuso una carga gigantesca. ¿Cuánto se luchó por la violencia intrafamiliar? Llevamos hasta movimientos internacionales. Llegó la pandemia, volvió y aumentó. Entonces queda la pregunta, si fracasó esa estrategia de género, ¿no implica que tenemos que mirar a la mujer de una manera distinta? Pasemos a la siguiente. Muy bien, miremos que esto no fue un fenómeno en Colombia, solo es un fenómeno mundial. Mire lo que ha dicho la CEPAL sobre América Latina. La pandemia del COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. Es muy interesante porque ahora sí a los economistas les está preocupando que las mujeres están saliendo del mercado de trabajo, cosa que jamás los ha traumatizado. La CEPAL señala lo que pasó con el trabajo doméstico remunerado, porque cuando hablamos aquí de ese trabajo que ocupa mayoritariamente a las mujeres, tenemos el cuidado que se hace en el hogar, fundamentalmente por mujeres, pero también el cuidado remunerado, que también es absolutamente subvalorado. Y ahí, por ejemplo, lo que pasó con las mujeres, inclusive las mujeres que se ocupan del servicio doméstico, en el caso de Colombia fue dramático. Las cifras que tenemos es que en el 2020 este trabajo doméstico no remunerado cayó casi en un 50%. Bueno, pero también la CEPAL señala que la pandemia dejará en la región 118 millones de mujeres y niñas en la pobreza, una reducción de la actividad económica afecta en primera instancia a las trabajadoras informales. Fueron las que perdieron en primer lugar su trabajo cuando se dio sobre todo el proceso de ese confinamiento más duro. El trabajo doméstico supone entre el 14 y el 10% del empleo de las mujeres en la región y más del 77% operaron en la informalidad
y por eso es muy evidente que fueron las primeras que salieron y que perdieron lo que yo insisto que es gravísimo, que es la autonomía económica. Una mujer con autonomía económica puede enfrentar la violencia intrafamiliar, por ejemplo, de otra manera y puede dedicarle una parte muy importante de sus ingresos, como lo ha probado la historia, exactamente a las necesidades prioritarias de la familia. Sigamos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con la mujer en el mercado laboral que por fin empieza a preocupar en serio a los economistas? En el segundo trimestre del año, la tasa global de participación, miren esto, fue del 48.5, mientras que la de los hombres fuera del 72.3%. Aquí quisiera mencionar un trabajo que lo voy a mencionar varias veces, que acaba de presentar el Banco de la República, realizado por varias mujeres economistas muy prestantes del banco, en donde muestran que esta tasa entre el 48 y 49% era la que tenía de participación en el mercado laboral de las mujeres, o sea, la proporción de mujeres trabajando, buscando activamente empleos a finales del siglo XX era alrededor del 49%. Pues ahora está en ese nivel. O sea, si en América Latina se perdió una década en términos de esta actividad de las mujeres, en Colombia se han perdido 2. Y eso me parece que no se le ha dado la suficiente importancia porque nos quedamos en el desempleo, pero no miramos la inactividad, la cantidad de mujeres que salieron de siquiera buscar o tener la capacidad de pensar que podían generar ingresos. Aquí el DANE muestra que el 66% de las mujeres colombianas están inactivas. Es que eso es muy duro en términos de lo que significa oportunidades para las mujeres. Que es una cifra muy, muy superior a la de los hombres inactivos, 32%. Sigamos. Bueno, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí está el tema neurálgico, que es el que siempre se habla, pero nada se hace. ¿Cuál es el tema crítico? El empleo, el desempleo. Pues ahí están las brechas, ahí ven ustedes cómo se comporta el desempleo de las mujeres y cómo se comporta el desempleo de los hombres y pueden ver claramente que la brecha se amplió. Y eso que aquí, repito, solamente estamos hablando del promedio de las mujeres, pero si ustedes van a las mujeres jóvenes, en el caso de Barranquilla, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes llegó al 30 y pico %. O sea, una tercera parte de estas mujeres que necesitan trabajar, entre otras cosas porque deben tener niños de menor edad, no pudieron conseguir una ocupación. Muy bien. Entonces, el panorama laboral del cual se desprenden muchos males para las mujeres ha sido muy, muy difícil, mucho más difícil que para los hombres durante esta pandemia. Sigamos. Aquí menciono lo que pasó con el crecimiento de la pobreza multidimensional, porque lo que se encontró fue la inexistencia escolar, especialmente en las zonas rurales, creció, que es una demanda que le he hecho a la ministra de Educación personalmente. ¿Cómo es posible que usted no se diera cuenta de que allá no había conectividad? Y menciono esto porque esta educación en el hogar se volvió una carga inmensa para las mujeres, especialmente cuando no hay conectividad, pero también para los hombres, aún en menor grado. Sigamos. Muy bien. Entonces, frente a esta realidad, el debate es si hay necesidad de repensar la economía, porque la verdad fue que la pandemia nos mostró que este modelo generó, más que en otras partes del mundo, unas brechas sociales y unos costos económicos inmensos. Podemos entonces, con lo que pasó con las mujeres, siendo las mujeres las más golpeadas durante la pandemia, ¿se puede pensar en una nueva manera de mirar la economía sin la contribución de la mujer? Sigamos. Bueno, yo quisiera aquí retomar unas palabras de Dani Rodríguez, porque a mí esta preocupación de qué está pasando con los economistas y qué está pasando con los economistas ortodoxos que no son capaces de evaluar cuáles fueron los beneficios y los costos durante los últimos 30 años. Oye, hacernos la pregunta obvia, ¿por qué en la pandemia nos fue peor en América Latina, que tenemos en común un mismo modelo económico que prioriza lo macroeconómico, que subestima lo social, que cree que lo social se resuelve con subsidios? ¿Por qué no nos hemos hecho esa pregunta? Pero también hay otros temas que los economistas no estamos abordando, como los temas de las brechas raciales, brechas regionales y el tema del cambio climático.
como si la economía no tuviera nada que ver. Y encontré esta frase de Dani Rodrik, de un artículo que acabo de sacar, que me pareció fantástica. Dice, la economía está atravesando un examen de conciencia, que creí que iba a ser el tema de esta discusión, en cuanto al desequilibrio racial y de género. ¿Sí? Apenas se está haciendo un examen de conciencia. Y dice, la economía nunca será un campo global hasta que se haya abordado este déficit. O sea, este debate, que sí quiero dejar esta preocupación entre ustedes, los economistas de la Universidad del Norte, es la hora de repensar la economía. Y en ese concepto de repensar, es la hora de mirar qué hemos hecho con las mujeres que las hemos marginado del debate importante de la economía, del desarrollo, de la producción, de la combinación de sus roles. Sigamos. Bueno, dada esa frase de Dani Rodrik, miren, ya el tema económico, sobre todo el de mercado laboral, está funcionando desde hace rato en el Banco Mundial. Aquí el Banco Mundial acaba de decir que acabar con las brechas de género en el mercado laboral, aquí no están pensando ni en justicia social ni en nada, sino qué está pasando con esta gran proporción de mujeres que no están entrando al mercado laboral. Y dice claramente que implicaría un aumento de 28 trillones de dólares al PIB mundial. Y en ese cuadro, que lo pueden ver ustedes con más detalle, muestra en trillones lo que significaría, por una gráfica del Banco Mundial, en que hubiera igual participación de hombres y mujeres. En el caso de América Latina, 2.6 trillones. Me imagino que esto debe ser anual, espero. Sigamos. O sea, ya hay una preocupación sobre esto. También desde el punto de vista rural, ya la FAO venía diciendo desde hace rato que si las productoras agrícolas tuvieran las iguales condiciones que los hombres, sería posible alimentar, o sea, la oferta de alimentos aumentaría de tal manera que se podría alimentar a 150 millones de personas más en el mundo. Este es un tema que se dijo en 2011, pero que hoy tiene una gran relevancia cuando el tema de la inseguridad alimentaria, sobre todo en Colombia y en América Latina, ha tomado vigencia. Una parte de la política social de la cual en Colombia no se habla. Sigamos. Muy bien, entonces esto muestra que ya viene una preocupación por la mujer. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que yo quisiera traer aquí, si es verdad que se abre este debate sobre un nuevo pensamiento económico, si es verdad que la pandemia nos va a obligar a mirar si este modelo de desarrollo que hemos aplicado se puede conservar como tal, o si tenemos que mirar, por ejemplo, el tipo de política social que hicimos, si eso realmente funcionó, porque nos generó sí, nos bajó pobreza, que ya había empezado a subir antes de la pandemia, pero nos generó los vulnerables, una clase social con la que no contábamos, porque uno se suponía que salía de pobre y se volvía clase media. Eso no pasó en América Latina en los últimos 30 años. Muy bien, entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿dónde nos equivocamos quienes hemos trabajado por la equidad de género desde la economía? Que somos muy pocas. El feminismo se ha movido más en variables sociales, etcétera. El feminismo desde lo económico ha sido de menor importancia y yo creo que ahí está la clave. En mi opinión, el meollo de la subestimación de la contribución de la mujer a la economía es porque se ignora el valor de la economía del cuidado no remunerado, o sea, es trabajo que se hace dentro del hogar. El primer economista, y aquí les recomiendo un trabajo que acaba de publicar FESCOL, que se llama La economía del cuidado, un nuevo sector productivo, donde hago una mirada de la historia, recogiendo muchos de los esfuerzos que han hecho muchas mujeres en este tema. Pero la verdad es que Adam Smith fue el primer economista que reconoció el cuidado, pero nos puso la cruz porque dijo, no, el cuidado es sentimiento, el cuidado no tiene que ser remunerado, el cuidado es como parte de ser buena persona. Y lo peor es que todavía hay muchas feministas que creen que eso es el cuidado. Perdóneme, el cuidado, lo único que hemos logrado en el mundo, que ya se había hecho en Europa, pero que en América Latina es reciente, es que lo medimos. Colombia sacó, que fue lo único importante que hice en el Senado, realmente, la ley 1413 que mide la economía del cuidado, y desde eso Colombia la está midiendo permanentemente. ¿Saben cuánto vale? Vale el 20% del PIB. Eso que hacen las mujeres encerradas en su casa vale el 20% del PIB. Pero les cuento, personalmente asesoré el Perú, 20% del PIB, y ya lo había hecho México sin ley, y vale 20, 19 y 20%. Y hay 17 países de América Latina que ya miden el cuidado. Y ese cuidado no remunerado vale más
que la agricultura en Colombia que contribuye con el 6% al PIB, que la industria que contribuye con el 11% al PIB. Bueno, ese trabajo contribuye con el 20%. Pero eso no importa, lo tienen en una cuenta satélite que nada le cambia la vida a nadie, ni a la economía, ni a las mujeres. Los economistas no reconocen que ese trabajo que se hace en el hogar consume tiempo. ¿O es que ustedes creen que ahora que les toca cocinar a algunos, eso no consume tiempo? Además, ustedes no usan insumos del mercado. Una cosa son las lentejas y otra cosa son el plato de lentejas preparado, ¿sí? Y además, ¿qué se genera? Nuevos productos y nuevos servicios. Tender la cama, arreglar la casa y ahora más que eso, educar a los hijos, ¿sí? Y cuidar a los enfermos del COVID. Entonces, llegó el momento de romper esa idea, que entre otras cosas Gary Becker fue el primer premio Nobel que empezó a hablar de esta diferencia del uso del tiempo, pero él llegó a la conclusión que nos tiene arrinconadas a las mujeres, que lo óptimo es la mujer cuidadora y el hombre proveedor. Y eso no es verdad, eso ya no es cierto. ¿Cuántas mujeres hoy en el mundo son realmente solo cuidadoras? ¿Cuántas mujeres no son cuidadoras y proveedoras? ¿Quién valora ese trabajo que, como les digo, contribuye más que cualquier otro de los sectores productivos, inclusive que el financiero? Sigamos. Entonces, en este debate, y llegó, Sergio, qué bueno tenerte aquí porque este es un tema que tú me conoces y me encantaría que nos apoyaras en esto. En este debate del nuevo pensamiento económico, si esta mujer ha sido subestimada, si este trabajo del cuidado ha sido tan subestimado, ¿no es el momento en el nuevo debate de replantear la verdadera contribución de la mujer? ¿Qué pasa al ignorar ese trabajo que se realiza en el hogar? Primero, en el fondo, es un inmenso subsidio de las mujeres. Porque si vale el 20% del PIB y nadie cree que amerita nada, sino que simplemente es un trabajo normal que hacen las mujeres, lo que le estamos haciendo es transfiriéndole un subsidio gigantesco a la sociedad y a la economía. Segundo, cuando no se reconoce el trabajo remunerado como algo importante, sino se cree que la mujer tiene que ser la cuidadora. Cualquier otro trabajo remunerado que hace la mujer no le dan la importancia que tiene y eso explica mucho de la subestimación de la actividad productiva, de la actividad que sí se reconoce como productiva porque se hace en el mercado. Entonces, la mujer joven no le pagan lo mismo porque va a quedar embarazada. A la mujer que tiene hijos no le pagan lo mismo que el hombre, así sea más inteligente, porque ella es la que tiene que ir al colegio cuando el niño lo necesita o tiene que ir donde el médico, como si los hijos fueran solo de la mujer. Pero también aquí hay una pérdida gigantesca y es que hoy las mujeres se están educando más que los hombres. Ya tenemos, según la brecha de género que publica Harvard, tenemos equidad en términos de acceso a la educación. ¿Y qué pasa? La mitad de las mujeres están en la casa, cuidando, sin tener opciones de salir al mercado a generar ingresos, porque no hay nadie que asume ese cuidado del hogar. Y con la pandemia les tocó inclusive salir mucho más rápido del mercado laboral. Esas son las razones que implican que en este nuevo pensamiento económico tenemos que mirar lo que hacen las mujeres de una manera distinta. Sigamos. Muy bien. Lo que más me preocupa en el caso de Colombia es que las mismas mujeres subestiman la contribución de la mujer. Miren, acaba de terminar este estudio del Banco de la República, hecho por unas mujeres muy brillantes que copiaron un modelo de estudio de Estados Unidos y analizaron el siglo XX y el siglo XXI. Y llegaron, pero básicamente el siglo XX, y llegaron a la conclusión de que a principios del siglo, que esto coincide un poco con lo que dijo nuestro rector, al principio del desarrollo, a principios del siglo XX, Colombia estaba en un atraso impresionante y empiezan a medir la participación de la mujer a partir del siglo XX. Entonces llegan a la conclusión que solo a finales de los 60, después de la revolución demográfica, donde las mujeres, a pesar de los hombres, bajaron el número de hijos, después de que las mujeres se educaron sin ningún apoyo real, entonces empezaron a participar en la economía. Pues resulta que eso no es cierto. Un estudio que nosotros hicimos en 1970 y que se publicó en 1977, que dirigió Magdalena de Leal y que estuvo Virginia Gutiérrez de Pineda, estuvo Ángela Rotisberger y un equipo muy grande de mujeres, encontramos que desde por eso les digo que nosotras mismas nos echamos la culpa. Desde los chipchas se reconocía la contribución de la mujer.
Pero más aún, con el apoyo de Roberto Junguito, a mí me correspondió el artículo, la parte del mercado laboral, y lo hice con Magdalena León de Leal, y ahí nos metimos en los censos, donde Roberto Junguito me apoyó muchísimo en esa tarea, y además encontramos, inclusive en la colonia, 87 mujeres encomenderas, que era la actividad más importante en ese momento. Pero en los censos encontramos que ya en el censo 1870 había más de 500,000 de mujeres trabajando, pero lo más importante es que estaban básicamente con una participación casi del 50%, 40 puntos porcentuales frente a lo de los hombres. Es decir, claro, son tasas infladas, pero de todas maneras se registraban. Pero lo más interesante es que en el censo del 38 se notaba que la participación de las mujeres en el sector secundario era mucho más alta que la masculina. O sea, esto no lo vieron cuando miraron el análisis solamente en el siglo XX, porque lo que estas cifras demostraron en este estudio, y que ellas ahora van a analizarlo, estoy segura, porque yo se lo planteé en el debate, es que cuando la actividad productiva se une a la actividad del hogar, y entonces la industria es hacer dulces, etcétera, que era lo que hacía, o el tabaco, que también se hacía en pequeñas fábricas, ahí entran las mujeres. Pero apenas el proceso de industrialización en Colombia se sofisticó, sacaron a las mujeres. Y ahí fue durante 50 años del siglo XX donde no aparecen sino las mujeres pobres trabajando, no las mujeres de clase media y clase alta. Por eso les digo, hasta nosotras mismas estamos subestimando la contribución de la mujer al desarrollo económico de Colombia. Sigamos. Muy bien, entonces, frente a esa realidad, pasamos. La conclusión obvia es que la historia sí demuestra que la participación de la mujer en la economía colombiana ha sido mucho mayor que la que se ha reconocido y que ha sido fundamental en el desarrollo del país. Sigamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente al nuevo pensamiento? Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es sacar el cuidado del hogar. Ese es el mensaje que yo estoy tratando de vender. Ya tengo a una mujer bastante avanzada, ya convencí a José Antonio Campo, convencí a Mauricio Cabrera, más que a Mauricio Cabrera, a Mauricio Cárdenas, que vio uno de los últimos trabajos que hemos hecho. Pasemos a lo siguiente. ¿En qué consiste eso, sacar el cuidado del hogar? Ustedes no me lo van a creer, pero la pandemia como les dijera, es como un milagro que nos ha pasado, porque ha habido dos caras de la pandemia. La pandemia y el cuidado, especialmente el cuidado, tanto el no remunerado, que es el del hogar, como el remunerado. Tuvo una cara positiva. Por primera vez el cuidado salió de la parte oscura. El cuidado fue la única actividad que durante la pandemia no paró y se convirtió en la primera línea de acción. Pero además, durante la pandemia se rompió lo que los economistas han usado desde Adam Smith para no reconocer esa actividad como productiva, que es lo que se llama el production boundary. Entonces los economistas han dicho, solo es productivo lo que se hace en el mercado. Y todo lo que se hace en el hogar no es productivo. Y gracias a eso, todo este trabajo que se hace en el hogar, los economistas no lo valoran. Pero resulta que en la pandemia entró al hogar lo productivo, entró la educación, que ahora se hace en el hogar y se hizo mucho más durante los momentos más duros del año pasado. El trabajo entró al hogar, que es una actividad productiva. La salud entró al hogar. Si las mujeres no hubieran cuidado a todos los contagiados que no eran críticos, ¿qué hubiera pasado con la pandemia? Pero al mismo tiempo fue tanto la carga que recibió el hogar en términos de que le entró todo esto, que algunas cosas que hacían las mujeres salieron al mercado. Aumentó los domicilios, aumentó la contratación de comida preparada, de hacer muchas labores que antes hacía la mujer. Entonces se rompió ese freno que tenían los economistas. Sigamos, pasemos que ya estoy a punto de terminar. Adelante. Muy bien, entonces, este es el momento para que en el nuevo debate, mi propuesta es que entre esta economía del cuidado no remunerado, salga del hogar y se reconozca como un sector productivo. ¿Cómo? Cuando el Estado y el mercado lo asuman. Es decir, cuando saquemos ese cuidado del hogar y lo asume el Estado y el mercado, ¿qué pasa? Primero, si las mujeres no tienen que cargar con y ya están educadas, salen al mercado laboral, aumenta la oferta de mano de obra femenina. Pero cuando el Estado asume el cuidado y el mercado asume el cuidado, el Estado para los sectores que no pueden pagar por él y el mercado para los sectores que sí pueden pagar por el cuidado, se genera empleo, no necesariamente femenino y masculino. ¿Eso qué implica? Aumenta la masa salarial, aumentan los impuestos, aumenta el Producto Interno Bruto.
O sea, esa es la dinámica económica que se genera y si además se considera el cuidado no como algo romántico, sino como una actividad tan importante como la educación y como la salud. Entonces, esto traduce en lo más importante que va a cambiar esta brecha de género, que es la autonomía económica de las mujeres. La propuesta es volver la economía del cuidado no remunerado ese nuevo sector productivo. Sigamos. Haciendo un análisis que está planteado en un documento que publicó FESCOL, queda muy claro que se cumple con todos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para un nuevo sector productivo que dice Dani Rodri, que dice José Antonio Campo, que ya exista la tecnología para hacerlo, que tenga vínculos con otros sectores? Muchas de estas cosas ya se hacen para las empresas, pero no se hacen para los hogares. Y termino aquí con mis reflexiones finales. Repito, se abre el debate para mirar la economía de una manera distinta, de tal manera que esta es mi propuesta. Sigamos, hacemos a las reflexiones finales. Primero, estamos en un momento histórico. Hoy hay una conciencia creciente sobre los retos que enfrenta el análisis económico en pospandemia. Esto no es lo mismo. Fíjense que no, para muchos ni siquiera se está dando una reactivación, sino un rebote. ¿Hasta dónde sí estamos en una reactivación? Y estamos dando una reactivación sin empleo. Lo discutíamos con Alicia Bárcenas en una reunión hace 2 semanas. No están produciéndose los impactos sociales que se esperaban cuando la economía en América Latina empieza a reaccionar. Entonces, ya se identifican los vacíos del modelo económico que teníamos, se profundizaron con la pandemia. Es inexcusable perder esta oportunidad para que entremos a mirar a la mujer de una manera distinta, no como dice Roddick, simplemente ya los economistas empezaron a mirar el género. No, este es el momento de replantear a la mitad de la población, a más de la mitad de la población, porque más que un tema de equidad es un reto económico. Llegó el momento de una nueva estrategia que por fin le ponga límite a esta inequidad que hay entre hombres y mujeres. Es la hora de que la economía del cuidado pase de la cuenta satélite que no le sirve a nadie, ni le sirve a las mujeres, ni le sirve a la economía, a entrar como un nuevo sector a las cuentas nacionales, de manera que sea un nuevo sector productivo. Eso, no estamos buscando nuevos sectores productivos, el turismo, no sé qué, bueno, el cuidado no remunerado como un nuevo sector productivo, que pase a ser remunerado tanto dentro del Estado como dentro del mercado. Esta es mi versión feminista de la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cecilia. Ahora continuamos con la conferencia Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, también de forma online a cargo de Sergio Díaz Granados, director ejecutivo CAF. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar nuevamente con la universidad. Quiero aprovechar para saludar a todos los compañeros de panel, en especial a Cecilia, quien alcancé a escuchar gran parte de su intervención, y cada vez que la oigo quedo más convencido de su tesis y sobre todo esto último que hizo ella de reflexión sobre la fragilidad en la recuperación. Es indiscutible que tanto las mujeres como los jóvenes han sido los más golpeados por la pandemia en cuanto al efecto socioeconómico de la misma, y no podría estar más de acuerdo con ella en su reflexión sobre cómo hacer la recuperación mejor y sobre todo utilizar más la fuerza de la mujer en ese papel de la reactivación. Y antes de comenzar mi presentación, yo creo que también es bueno como dar un poco de la visión un poquito agregada de lo que está pasando en la región y particularmente lo que se espera. Hacia el mes de abril, CAF había hecho un pronóstico igual como lo han hecho otros multilaterales, de calcular lo que puede ser la recuperación para este año. Se apuntaba a un 4,2% en la región. Hoy vemos que vamos camino al 6,1% esperado. Eso es una buena noticia, pero es totalmente heterogénea. No es igual entre países y no es igual tampoco entre sectores. Entre países vemos que hay unos que están teniendo un mejor comportamiento. Es el caso de Brasil, es el caso de Chile, es el caso de Paraguay. Unos muy cercanos a lo esperado este año, es el caso de Colombia y es el caso probablemente de Ecuador. Y unos muy poco más detrás, es el caso de México y es el caso de Argentina. En sectores igual, vemos una recuperación en bienes, en producción industrial, en países como Brasil, por ejemplo, pero muy rezagados estamos en servicios y especialmente los de alto contacto.
Y recordemos que el turismo aporta mucho a este sector y ha sido de los más afectados por la interrupción general que se ha dado a lo largo de estos 20 meses de pandemia. El mercado laboral, como lo mencionó Cecilia, no se recupera del todo. Yo creo que ahí donde tenemos la peor noticia de la pandemia. El empleo se ha precarizado totalmente. Estamos todavía con niveles entre el 5 y el 10% por debajo de la pandemia, de niveles anteriores a la pandemia. Y algunos países van recuperándose, pero no alcanzamos, ni es el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Brasil, el caso de Colombia, no alcanzamos todavía un nivel de recuperación suficiente. Pero además hay menos horas trabajadas y más informalidad. Y esto, por supuesto, va a afectar y afecta a jóvenes y afecta a mujeres. Y ya vemos algunos casos de brotes inflacionarios en algunas partes de la región y ya algunos bancos centrales actuando en consecuencia, subiendo tasas de interés en algunos países como México, como Chile, como Brasil y como Perú. Las tasas internacionales siguen a la baja, pero hay que estar monitoreando constantemente. Por supuesto, qué va a pasar con la inflación, qué pasa con las economías desarrolladas, qué pasa con el retorno a la normalidad y gradualmente el desmonte de los estímulos. Y sobre todo, si hay alguna inflación y hay alguna corrección en tasas, esto puede tener un efecto sobre los activos de riesgo y particularmente sobre el acceso a financiamiento de nuestras economías. Yo creo que hay que hacer una reflexión general antes de entrar a la presentación, y es sobre los desafíos que nos van quedando como América Latina. Nos queda un desafío en la acumulación de capital físico, y eso se va a dar por muchas razones. Una de ellas es porque hay un debilitamiento del sector privado, de las empresas. Algunas ya cerraron, otras han quedado en un estado de debilidad que les impide hacer una mayor inversión. También porque hay unas menores tasas de inversión privada y adicionalmente porque hay una mayor limitación también desde la inversión pública, que puede retroceder en gran medida por la restricción que tenemos hoy de espacio fiscal. Recordemos que tenemos economías que ya están llegando a casi al 90-95% de endeudamiento sobre PIB, como el caso de Brasil, otras entre el 60 y el 70, que es el caso de Colombia, de Uruguay, de México, unas con mayor espacio, pero también con ciertas restricciones, como el caso de Perú y de Chile, que están entre el 35 y el 40%. De manera que tenemos ahí un desafío, y es la acumulación de capital físico. Tenemos otro gran desafío enfrente, que es la acumulación de capital humano. Y esto también va conectado con la presentación de Cecilia. Hay una pérdida de habilidad también que se está acumulando por el exceso largo al desempleo. Tener fuerza laboral durante 20, 25 meses probablemente expuesta a desempleo, ese desempleo de larga duración, termina afectando la formación de habilidades para el trabajo. Ahí vamos a tener un desafío muy grande. El otro viene en los jóvenes, y es la pérdida de todo el proceso de aprendizaje en los últimos años por el cierre prolongado de los colegios y además por la incapacidad de muchos de los jóvenes y de los niños de conectarse digitalmente para continuar con los estudios durante la época prolongada del cierre. Eso va a tener un efecto, esa pérdida de educación de casi 2 años va a tener un efecto indiscutible en nuestra productividad y nuestra acumulación de capital humano. Y tercero, hay un riesgo grande en la productividad total de los factores, producto del acumulado de lo que hemos hablado también, pero sobre todo porque ya entramos antes de pandemia con 1/3 de la productividad de Estados Unidos y la tomamos como referente de productividad. Y parte del problema era que ya antes de la pandemia teníamos gran parte del capital y del trabajo dedicado a empresas de baja productividad. Entonces, yo creo que ese es principalmente el entorno en el que nos encontramos hoy. Ahora, hay otras cosas urgentes que hay que atender al mismo tiempo, y lo hemos hablado desde el inicio de mi periodo en CAF, que apenas llevo unos 25 días al frente de la institución, y es la necesidad de concentrarnos en el financiamiento verde, por razones obvias, por razones de reactivación, pero también por razones de que el modelo económico está avanzando de una manera que está destruyendo la base sobre la cual tiene que reposar. De manera que tenemos una cita en menos de 60 días en Escocia para determinar qué va a pasar con el compromiso de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030 y tratar en la medida de lo posible que la meta que se había fijado para 2050 se cumpla gracias a los avances que tengamos en los próximos 8 años. Y eso va a implicar que todo el financiamiento del desarrollo comience a tener una vocación mayor a acompañar a los socios, en este caso los 17 socios de América Latina que hacen parte de CAF, acompañarlos en su esfuerzo de alcanzar la meta de sus contribuciones nacionales determinadas, es decir, lo que se ha propuesto a los gobiernos alcanzar para el final de la década, para la final de 2030.
el caso de Colombia, por ejemplo, 51%, y otros socios de la cooperativa de CAF, algo similar. Entonces, trataremos nosotros dentro del plan de acción de girar también hacia ese desafío. Entonces, permítame ahora simplemente brevemente compartir mi pantalla para presentarles lo que considero puede ser una ilustración práctica de nuestro rol en la... Un segundo, aquí voy a hacer... No sé si ya se está viendo la presentación. Creo que... Un segundo. Yo en este momento no estoy logrando colocarla desde acá. No sé si de pronto ustedes, como yo la había mandado antes, si la pueden pasar directamente. Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente. Un poco lo que quería compartir con ustedes es el contexto mismo de nuestra cuenca del Caribe. Vamos a la siguiente. Desde CAF siempre hemos venido en un proceso de crecimiento interesante en estos 52 años. El banco comenzó como un banco básicamente de integración andina, con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y en su momento Chile. Chile posteriormente se retiró en los 70s, quedamos 5 países andinos. Y desde entonces, desde el 94 para acá, el banco ha venido aumentando la participación de sus socios de América Latina. México fue el primero en ingresar. Y posteriormente otros países de la región hasta completar 17 países de América Latina y el Caribe que hoy hacen parte del banco. De manera que el banco está presente hoy en países andinos, en países de Mercosur, en países de Centroamérica, en países del Caribe, y tiene también a España y Portugal como socios de la cooperativa desde hace ya casi 15 años, 20 años en el caso de España. Vamos a la lámina siguiente. En esta gran cuenca del Caribe donde nos encontramos, 24 países, 44 millones de personas, 5 idiomas. Son economías entre pequeñas y medianas, pero con unos vínculos históricos importantes. Y en algunos casos, por supuesto, desconectadas también recientemente por efectos también de pronto de la forma como los países se han ido integrando, los del continente y los de la área insular. Creo que aquí tenemos un gran desafío hacia adelante. CAF cubre un gran porcentaje de esta cuenca en Panamá, Costa Rica, México, Trinidad y Tobago, Jamaica, por supuesto, 2 fundadores de la CAF como son Colombia y Venezuela. Entonces, vamos a la siguiente. Y hemos comenzado a trabajar en distintas áreas que son claves para el desarrollo de la región y les han hecho apuestas a lo largo de los últimos años en sectores como turismo, como servicios logísticos, en servicios financieros, en reconversión agrícola, que han sido como tradicionalmente donde estaban nuestras operaciones. Vamos a la siguiente. Los retos que comparte toda la cuenca ya los mencionamos brevemente al comienzo de la intervención, porque hay unos retos en turismo. Es un sector que necesita, por supuesto, adecuarse a la realidad de la pospandemia. Vamos a requerir ver experimentos por los que se han hecho en Barbados de largas estancias, después una modificación del sistema de visas, una modificación del sistema de impuestos, una modificación en el sistema de largas estancias para poder permitirle a las infraestructuras que ya existían de turismo para cortas estancias, transformarse en largas estancias y volver nuevamente a rehabilitar el empleo. Recordemos que el turismo en algunas de estas economías oscila entre el 6% y el 23%, el tamaño del sector, el peso del sector y su encadenamiento con otras. Vamos atrás, por favor, se fue a adelantar un par de láminas. Atrás. Ahí, dejémosla un momento. Yo creo que ahora lo importante en medio de toda esta turbulencia del COVID que se ha generado en estos 20 meses, lo importante es cómo ir focalizando la atención en dónde debiéramos y en qué sector debiéramos trabajar para promover que sean los que de alguna manera ayuden a la reactivación sostenida, ayuden a la reducción de la informalidad y por supuesto a la expansión del empleo. El turismo siempre va a estar en el centro de esta conversación. Lo hemos hablado con varios de los ministros y equipos económicos en el Caribe. Necesitamos darle una reedición al sector y una forma de trabajo distinta en el contexto
de la reactivación. Y esto va a implicar no solamente el entendimiento de la cadena del turismo, sino, por supuesto, la expansión que habrá que hacer en el sistema sanitario, bajo un ambiente que ya no es de pandemia, sino como algunos científicos han llamado de endemia, de un COVID de larga duración, que va a implicar vacunaciones sostenidas, que va a implicar pasaportes de vacunación, y todo esto tiene que ser ya incorporado como parte de la normalidad, si se quiere, en la reactivación del sector del turismo. Por otro lado está todo el tema de transformación digital, que particularmente afectará a sectores más temprano que otros, pero el sector financiero, por ejemplo, será uno de los que más impacto reciba por cuenta de la transformación digital. Hay un tema también de transición energética que es urgente en el Caribe, que nosotros estamos también ayudando con proyectos en forma sistemática desde CAF para toda el área del Caribe, que es esencialmente una dependencia que tienen gran parte de las islas de hidrocarburos y hay que llevarlas a formas de energías renovables no convencionales. Y también está el capítulo de siempre, el capítulo con el cual se crearon estas instituciones, que era promover la integración comercial y económica. Y esa es una bandera que no se puede bajar, es una bandera que está dentro del ADN de esta institución. Se creó justamente para eso, para fomentar la integración económica y comercial. Y eso implica desde lo físico, de mejorar las fronteras, hasta los acuerdos y la forma como se puede generar mejores cadenas de comercio en la región Caribe. Y hablamos de toda la cuenca. Yo particularmente propuse al comienzo de mi gestión, y lo he manifestado al directorio en CAF, el interés también de que CAF siga creciendo con más socios en el Caribe. Hoy tenemos 3 socios insulares en este momento, y la idea es poder expandir a más socios, más islas, siendo parte de la cooperativa, con 2 propósitos, diría yo. El primero, poder ayudar a toda la cuenca del Caribe en el proceso de mitigación y adaptación al cambio climático. Porque la zona del Caribe es la zona más expuesta y va a ser como la primera línea que va a sufrir con el impacto del cambio climático. Y por estar en esa posición, al frente del corredor de huracanes, sufriendo sistemáticamente lo que ha sufrido en los últimos 15 años la región, es que tenemos que comenzar a redoblar todos los mecanismos y los instrumentos de financiamiento al desarrollo. Entonces, ese es uno de los pilares de la estrategia para poder expandir el banco dentro del Caribe, poder ayudar al Caribe a prepararse mejor frente a mitigación y adaptación al cambio climático. Y el otro gran pilar con el cual queremos trabajar en estos años desde CAF con las islas del Caribe es en la prevención y en la adaptación al riesgo, porque vamos a sufrir igual frente al cambio climático y vamos a tener que prepararnos para tener una capacidad de respuesta cada vez mayor frente a los desastres naturales, que los hemos visto en los últimos años, el costo que ha significado para la región. Mencionábamos también durante estas discusiones con el directorio hace un par de meses, que si uno mira la década en la que se creó CAF, que fue en el año 69, 70, cuando tuvimos la primera operación en el 70, en la década entre el 70 y el 80, tuvimos casi unos 400 accidentes climatológicos. Esto es, eventos de grandes inundaciones, sequías. Y en la década comprendida, en la última década comprendida entre 2010 y 2020, hemos tenido más de 2.500 eventos. Y el costo fiscal de lo que implicaron esos eventos, en la década de los 70 fue cercano a los 4.500 millones de dólares. Y más recientemente estamos hablando de más de 25.000 millones de dólares. Eso tiene un efecto acumulado sobre la capacidad de respuesta de los países. Es decir, estos desastres naturales cada vez van adicionando más déficit fiscal a los países y le va limitando la capacidad de respuesta. Y esto implica que se organice una vocería desde el Caribe, a través de la Banca de Desarrollo y en particular desde la CAF, que lo estamos haciendo, para poder comenzar a evidenciar el desafío que tenemos en los próximos 10 años para poder contener el deterioro de la región, el deterioro de la gran cuenca del Caribe, y poder focalizarnos en lo que es urgente, preparar las islas para el cambio climático, preparar las islas para enfrentar mayores desastres naturales. Y eso, por supuesto, incluye también las costas o los litorales continentales que están dentro del Caribe. En un sentido amplio, esto incluye a México, incluye, en el caso de nuestros socios, a México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela, y por supuesto las islas del Caribe. Vamos camino en los próximos 5 años a reforzar nuestra presencia con un hub
de CAF en Puerto España, en Trinidad y Tobago, que fue el primer país del Caribe que se sumó, por fuera de los fundadores, se sumó a la iniciativa de CAF como proyecto de integración y como proyecto de financiamiento al desarrollo. Y a partir del año entrante, que se cumplen los 10 años de entrada de Trinidad y Tobago, aspiramos a hacer crecer, entonces, ahí mismo está la sede de CARICOM, a hacer crecer también la presencia de CAF y de los miembros de CARICOM dentro de CAF para poder brindarle una mayor presencia. Entonces, lo que aspiramos en los próximos 5 años a que crezca geográficamente y presencialmente el banco en el Caribe, y particularmente en las islas. Y esto aquí nos trae una reflexión de fondo, y es la relación nuestra desde el Caribe colombiano, no solamente con el resto de la cuenca en términos de los vecinos, de Panamá, de Venezuela, o inclusive de vecinos próximos como el Triángulo Norte o México, sino lo que hemos venido haciendo en los últimos años con respecto a las islas y la necesidad urgente de comenzar a integrarnos más con ellas, a entendernos más con ellas, porque estamos compartiendo todos un destino complejo, difícil en la próxima década, que es enfrentar las consecuencias del cambio climático. Vamos a la siguiente. Entonces, si me permiten ahora, quisiera ya no hablar tanto de la cuenca del Caribe como un todo, de la estrategia de CAF que tenemos, que la he escrito de manera rápida sobre lo que queremos hacer en el Caribe, sino comenzar a pensar un poco más hacia adentro nuestro, hacia adentro del país, hacia adentro de la región. Tengo una aspiración, y se lo mencioné a varios informalmente, y lo he mencionado en algunas entrevistas, que podamos desde CAF en los próximos 5 años articular iniciativas de inversión para la región Caribe que nos ayuden a aliviar pobreza, focalizadas en los objetivos de la Agenda 2030, es decir, los objetivos de desarrollo sostenible, y por supuesto también focalizados en los temas de acción climática y biodiversidad positiva. Con eso en el horizonte, a 2026 y a 2030, poder usar una banca de desarrollo como es CAF, una banca que ha crecido, que tiene instrumentos, que tiene capacidad financiera, para convertirnos en un buen socio del desarrollo a nivel regional. Citaba la experiencia también de lo que hemos hecho en el caso de Brasil, donde prácticamente nos hemos convertido en una banca de financiamiento a gobiernos subnacionales, en el caso de Brasil. La decisión del Ministerio de Economía en Brasil ha sido que CAF vuelque toda su capacidad técnica, toda su capacidad financiera, toda su capacidad de asistencia a los municipios en zonas específicas de Brasil para ayudarlos justamente a mejorar su desempeño y por supuesto, en la reducción de pobreza. Vamos a la siguiente. Siguiente lámina. A la siguiente. Quiero mostrarles simplemente lo que ha sido la evolución de la inversión acumulada en el Caribe. Entonces, en estos países donde está presente CAF, los fundadores y los de más reciente llegada, hemos tenido o tenemos hasta el momento una cartera ya consolidada de cerca de 11.000 millones de dólares en la región. Una cartera que además está repartida en proyectos de toda índole, desde proyectos a sector soberano como proyectos a sector privado. Y yo creo que lo más importante es poder imaginarnos lo que va a pasar en los próximos 5 años, es poder expandir esa cartera, expandir los países que van a ser beneficiarios de operaciones de CAF, pero sobre todo concentrarnos en regiones específicas dentro de cada país. Y en el caso de Colombia, lo que estamos proponiendo es tener una concentración mayor de la cartera dentro del Caribe, trabajando de la mano con los gobiernos subnacionales, trabajando de la mano con el gobierno nacional, identificando proyectos que sean claves para el desarrollo de la región. Esa es un poco la apuesta que tenemos hacia adelante en los próximos 5 años. Y yo quiero detenerme aquí en este punto para dejar que continúen las actividades del panel y reservar algún tiempo para el final, si fuera el caso, para responder alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Díaz Granados. Ahora continuaremos con la conferencia Desempleo Femenino y Retos Post-Pandemia a cargo de Oriana Álvarez, directora ejecutiva Fundesarrollo. Listo, que lo vayan cambiando. ¿Te parece? Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan
el día de hoy. Yo quería pedir allá arriba el favor, sí, vamos, exacto, ustedes proyectando para ahorrar tiempo y yo les voy diciendo cuándo pasar, me parece como más eficiente, por favor. Bueno, agradecerles a la Universidad del Norte y al Departamento de Economía esta invitación. Hoy me han invitado para hablar sobre el tema de desempleo femenino. En eso voy a concentrar mi presentación. Muchas de las cosas que digamos, voy a mencionar acá, pues ya la doctora Cecilia tuvo la oportunidad de ahondar en esto, entonces pasaré de una manera muy rápida y me voy a concentrar más en el tema de región Caribe colombiana, que los resultados son muy preocupantes y necesitan intervenciones importantes sobre el tema. Bueno, digamos que en la presentación quiero tocar tres temas importantes. Uno, que es lo que yo he llamado como la foto o los escenarios que teníamos antes de la pandemia, es decir, cómo nos toma la pandemia con unos indicadores en el mercado laboral desagregados por género en América Latina, en Colombia y cómo estamos en la región Caribe. Luego de ahí pasar de una manera muy rápida el impacto y el efecto que tuvo la pandemia en estos indicadores, concentrándome, como les mencioné ahorita, en región Caribe. Y por último, traer unas ideas a la mesa, al debate, para ver cómo podemos ayudar a mitigar el impacto de la pandemia, sobre todo en las mujeres y en el desempleo femenino. Yo sí necesito la presentación porque hay unas gráficas que debo demostrar, por favor. Eso. ¿Podríamos agrandarla? No, es que no. O me acerco yo. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, entonces, yo quería digamos, como le comenté hace un momento, es... ¿Qué pasó? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Me quedo con esto. Entonces, yo quería mostrarles un poco es esta foto que teníamos antes de la pandemia. Este es el escenario de América Latina. Indudablemente hemos presentado unos avances importantes en materia de participación laboral. Teníamos que en la década de los 90 la participación laboral de las mujeres en América Latina era teníamos diferencias con los hombres de 40 puntos porcentuales. A partir del 2000 comenzaron a bajar estas diferencias en participación entre hombres y mujeres, explicada en gran parte por el mayor acceso a la educación de las mujeres, por cambios demográficos,
Sin embargo, seguimos teniendo tasas de participación muy por debajo de las tasas de participación de los hombres. Entonces, ¿qué ha pasado en temas de desempleo? En temas de desempleo, el hecho de que las mujeres participen en el mercado laboral no significa necesariamente que están consiguiendo empleo. En el gráfico de aquí abajo vemos que una tendencia a reducir hasta el 2014, gracias, esas brechas, pero a partir del 2015 comienza a incrementarse esas diferencias en tasas de desempleo entre hombres y mujeres, digamos como respuesta a un deterioro de la actividad económica de la región, pero también como respuesta a un incremento en las tasas de desempleo de ambos sexos. Es decir, hombres y mujeres en la región Caribe se vieron afectados por la crisis de la región durante ese periodo. Acá en esta gráfica lo que les quiero mostrar a ustedes es que Colombia es uno de los países de América Latina que tiene la tasa de desempleo más alta. Y esto está asociado con problemas estructurales, problemas de mal funcionamiento del mercado laboral, que lo vemos reflejado en las altas tasas de informalidad, en la exclusión de unos grupos sociales más que otros del mercado laboral, altas tasas de subempleo y también de el incremento constante en las tasas de desempleo a pesar de las diferentes reformas laborales que se han llevado a cabo en el país. Entonces, siguiente, por favor. Teniendo esto en contexto, las problemáticas estructurales que tenemos en el mercado laboral en Colombia, entonces tenemos este segundo escenario y es cómo nos cogió la pandemia a nosotros en términos de indicadores del mercado laboral desagregados por género. Y bueno, digamos que en participación laboral, y esto es realmente preocupante y lo mencionaba ahorita la doctora Cecilia en su presentación, es el retroceso que hemos tenido de 2 décadas en la participación laboral. Colombia, uno de los países de América Latina que presentó un mayor incremento de la participación laboral de las mujeres. Llegamos, digamos, a alcanzar antes de la pandemia niveles de 60%, tasas de participación del 60%, pero podemos ver ahí en esta gráfica que el ritmo de reducción de la brecha se estancó y ha sido muy moderado. A partir del 60% que alcanzamos de participación laboral, esto quiere decir que hay un desincentivo por parte de las mujeres a participar en el mercado laboral en Colombia, y esto es realmente preocupante. Más adelante voy a ahondar un poco en esas razones del por qué ese desincentivo de participación en las mujeres. ¿Y qué ha pasado, digamos, en términos de la tasa de desempleo en el país? Respondió de igual manera a la gráfica anterior de América Latina, es decir, una tendencia a disminuir las brechas de desempleo, pero a partir del 2015 las brechas se han mantenido en 5 puntos porcentuales aproximadamente en términos de desempleo, siendo históricamente y sistemáticamente mayor las tasas de desempleo de las mujeres que los hombres. La siguiente, por favor. Y vamos, digamos, llegamos al tema de región Caribe. Y en la región Caribe hay 2 aspectos importantes que resaltar. El primero está relacionado también con la participación laboral de las mujeres. Si nos damos cuenta, en 2012, 2015, la participación laboral de las mujeres se incrementó de manera importante, incluso mucho más que la del total nacional. Pero a partir de ahí también nos hemos estancado y hemos retrocedido en la participación laboral después de la pandemia. Hoy en día estas tasas en la región Caribe están alrededor del 42-43%. Ahora, ¿qué pasa en términos de desempleo? Y aquí es algo que quiero resaltar. A diferencia de lo que vimos ahorita en Colombia y América Latina, en donde las tasas de desempleo o el incremento en las brechas, las diferencias en las tasas de desempleo entre hombres y mujeres, se ha soportado por, uno, una reducción en la actividad económica de la región, pero también un incremento en ambos, de la tasa de desempleo de ambos géneros, tanto hombres y mujeres. Pero aquí en la región Caribe nos damos cuenta que a partir del 2015, cuando empiezan a incrementarse esas diferencias entre hombres y mujeres, ha estado explicada en su gran mayoría por un incremento en las tasas de desempleo mucho mayor en las mujeres que
en los hombres. Entonces hay dos aspectos aquí que resaltar. Veníamos con un incremento importante en la tasa de participación en la región Caribe por parte de las mujeres, más mujeres presionando el mercado laboral para buscar empleo, no encuentran desafortunadamente esas oportunidades de empleo en el mercado laboral en la región Caribe. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, con estos tres escenarios en mente, nos cogió la pandemia. Aquí voy a pasar de una manera muy rápida porque muchos ya de este tema lo han tocado. Solamente resaltar en el gráfico de al lado que ha sido una crisis sin precedente en la historia económica de Colombia. Si nos damos cuenta, en el 99 esa producción se cayó, se contrajo a menos 4.5 y si la comparamos con los años 30, menos 1.6. Es decir, que si nos hemos demorado a partir del 99 para alcanzar los niveles de empleo que teníamos en el 2011, 2015, de aproximadamente un dígito, nos va a tomar bastante poder superar esos niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ha pasado? Es decir, la economía está mostrando una respuesta a las diferentes medidas de reactivación económica. Aquí tenemos una relación entre tasa de desempleo y crecimiento. La tasa de desempleo automáticamente se impacta y es la que primero responde ante caídas muy fuertes en el crecimiento económico, de ahí los resultados que tuvimos durante la pandemia de tasas de desempleo a nivel nacional de aproximadamente el 20%. Pero la economía, digamos, ha estado respondiendo a esta medida de reactivación. En lo que va corrido del primer semestre de este año hemos alcanzado crecimientos de 8.8%, sin embargo, muchos de esos se deben al efecto rebote estadístico de la comparación que estamos haciendo. Uno de los mayores crecimientos se presentó en el segundo trimestre de este año, 17.6%, de igual manera, y gran parte de esa explicación es ese efecto rebote. Todos los sectores están respondiendo, están mejorando, administración pública está jalonando esa recuperación junto con el comercio. El consumo de los hogares también se está mejorando y el incremento del gasto público que se generó como manera de mitigar también están teniendo un efecto importante para la reactivación económica, los precios del petróleo también y el estímulo a las exportaciones por una mejora en las perspectivas de crecimiento de nuestros principales socios comerciales. Entonces, este es el panorama que tenemos actualmente. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó entonces en digamos, los departamentos de la región Caribe? Y yo creo que aquí es algo también importante de mencionar, es que tenemos una heterogeneidad, presentamos una heterogeneidad en los resultados de producción y también de mercado laboral en los diferentes departamentos de la región Caribe. Tenemos un Atlántico que se contrajo 5.8% durante el 2020, aportamos y contribuimos a la caída nacional con 0.3 puntos porcentuales. Pero por el otro lado tenemos Guajira y Cesar. Su producción se contrajo menos 26.9% y menos 16.9%. Esto explicado por la alta dependencia que tienen estos departamentos a las actividades mineroenergéticas en el caso de la Guajira y a las actividades de explotación de carbón en el caso del Cesar. Digamos que muestro y enfatizo estas caídas porque ahorita les acabo de mostrar una relación entre crecimiento económico y PIB y sabemos que lo primero que va a afectar es el desempleo y vemos que eso se ve reflejado en los indicadores altos de desempleo que pudieron o que presentan actualmente las ciudades de Riohacha y Cesar, Valledupar, perdón, en el caso de Cesar. Siguiente, por favor. ¿De qué va a depender la recuperación que vamos a poder presentar en la región Caribe colombiana en términos de empleo? Básicamente de la velocidad que se venía creando ese empleo antes de la pandemia. Y aquí en esta gráfica podemos ver que la velocidad de creación de empleo de Barranquilla ha sido mayor que el resto de ciudades de la región Caribe. Digamos que mientras que Barranquilla logró aumentar su número de ocupados en el periodo 2011-2019, antes de la pandemia, en un 29%, Valledupar lo hizo en 19%. Es decir, no solamente tenemos una problemática de que tenemos una pandemia que afectó
de una manera muy fuerte la producción, pero también la afectó de manera diferente a la producción en los diferentes departamentos de la región Caribe, y la recuperación o la capacidad de recuperación que se tenga estas economías va a depender de esa capacidad también que tenían de creación de empleo mucho antes de la pandemia. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos en temas de mercado laboral? Creo que esta es una de las mayores preocupaciones que tenemos los economistas en este momento, y es, desafortunadamente no ha podido responder de la misma manera como lo ha hecho la actividad productiva. Sí tenemos digamos, avances importantes, pero todavía nos mantenemos rezagados. En el primer semestre de este año se crearon 1.1 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, todavía faltan por recuperar 1.5 millones de empleos a nivel nacional para poder estar en los niveles del 2019. Si nos vamos al aspecto de la región Caribe, el 2020 cerramos con tasas de desempleo del 18.4%. De enero a junio de lo que va corrido este año, esta tasa de desempleo se ubica en aproximadamente 16%. En los 6 primeros meses del año se han generado 134.000 nuevos empleos, pero todavía nos falta por generar 132.000 empleos para poder alcanzar esos niveles que traíamos antes de la pandemia. Adelante, siguiente, por favor. Y si desagregamos esas tasas de desempleo que acabamos de ver ahorita por género, es decir, ¿qué pasó con las tasas de desempleo por género y cómo va esa recuperación de la tasa de desempleo después de la pandemia? Tuvimos un incremento en las brechas, es decir, veníamos de brechas de 5 puntos porcentuales constantes que se habían mantenido en el tiempo, pero esas brechas en la pandemia desde el ámbito nacional se incrementaron a alrededor de 8 puntos porcentuales. Si nos vamos a región Caribe, las brechas están en aproximadamente 10 puntos porcentuales. Algo que me llama la atención aquí de estos indicadores son dos cosas. La relación de la tasa de desempleo de entre 2020 y 2021 es 1.6 veces mayor la de las mujeres que la de los hombres. Pero digamos que en Caribe, en región Caribe, en el 2020 le pasó lo mismo que la nacional, 1.6 veces mayor que la de los hombres, pero ya cuando vamos al 2021, que comenzó a reabrirse la economía y una reactivación, esa relación está aumentando. Estamos hablando de 1.8 veces mayor que la de los hombres. Es decir, las brechas en desempleo entre hombres y mujeres se están incrementando en la región Caribe. Yo creo que esto amerita, digamos, una discusión importante para mirar cómo entre todos podemos ayudar a reducir y mitigar un poco ese rezago que tiene la región Caribe del resto del país. Adelante, por favor. Esta, digamos, gráfica soporta lo que les acabo de mostrar. Aquí tenemos cómo ha sido esa recuperación de empleo en la región Caribe por género, hombres y mujeres. Si nos damos cuenta, en el 2021 ha estado más concentrada la recuperación en los hombres que en las mujeres, que está del otro lado. Es decir, todavía nos hacen falta por recuperar 28.000 empleos masculinos para lograr niveles antes de la pandemia, pero 113.000 empleos femeninos para recuperar los niveles antes de la pandemia. Es decir, hasta el momento, de lo que va de enero a junio de 2021, se crearon 84.000 nuevos empleos masculinos y 37.000 empleos femeninos. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasó con el desempleo juvenil? Yo creo que esto es uno de los temas también más difíciles y que requieren iniciativas diferentes a los que ya se han implementado. El desempleo juvenil alcanzó tasas realmente altas a nivel nacional, pero al desagregarlo por género, es decir, hombres y mujeres, las mujeres tuvieron unas tasas mucho más altas, y región Caribe tuvo un comportamiento muy superior al resto del país. Estamos hablando que en la región Caribe, las mujeres entre 18 y 25 años, de enero a junio de este año, tienen tasas de 38%. Hombres tienen tasas del 22.7%, eso nos da una diferencia de aproximadamente 16 puntos porcentuales.
En el caso de Colombia también tienen tasas de desempleo altas, las mujeres jóvenes 32, aproximadamente 33%, pero la brecha, digamos, es una situación también de los hombres jóvenes de 11 puntos porcentuales. Entonces yo creo que esto es algo, un llamado, digamos, de atención para las mujeres y los hombres jóvenes, sobre todo en la región Caribe, de poder generar oportunidades de empleo que también incentiven a las mujeres la participación laboral y traerlas también del incremento de la inactividad que hemos presentado como resultado de la pandemia, que también ha pasado en el resto del país y que voy a tratar ahora en un momento siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Ya, digamos, lo han mencionado, simplemente para mostrarle este esquema de cómo se divide los ocupados por actividad económica y sexo en la región Caribe y también los ocupados por tipo de ocupación en la región Caribe. Y bueno, las mujeres se encuentran mayormente representadas en aquellos sectores que fueron fuertemente impactados por la pandemia. Estamos hablando de entretenimiento, servicios sociales, alojamiento y comida, y que la reapertura se hizo mucho más lenta por el tipo de servicios que ofrecen. Y cuando ya lo desagregamos por tipo de ocupación, pues nos damos cuenta que las mujeres tienen una mayor representación, tal como lo mencionaba ahorita la doctora Cecilia, en trabajos sin remuneración y empleadas domésticas. Siguiente, por favor. La inactividad. Yo creo que la inactividad es otro de los problemas que tenemos que mirar cómo solucionar, porque es una pérdida también de capital humano que se está teniendo en la región Caribe. Esto es información región Caribe. Se dio un incremento del número de inactivos, tanto hombres como mujeres, durante la pandemia, pero ya los hombres han comenzado a salir de esa inactividad. Digamos que han salido 40.122 hombres de la inactividad. Pero para el caso de las mujeres, solo 6.275 han podido pasar, digamos, a la población económicamente activa. Es decir, tenemos un rezago todavía en términos de inactividad por parte de las mujeres que no se han podido incorporar aún al mercado laboral. Pero si esa inactividad la desagregamos por distribución de tipo de inactividad, aquí hay dos cosas importantes que agregar y que merecen una atención, y es el porcentaje de hombres que han podido incorporarse al estudio versus el porcentaje de mujeres que han podido incorporarse a estudiar. Todavía las mujeres no se recuperan de la pandemia, es decir, 29% de las mujeres que están inactivas están estudiando, el resto están ejerciendo actividades del hogar, mientras que el 53% de los hombres, es decir, antes de la pandemia 46%, y ahora tenemos 53% de los hombres dedicados a estudio y solo el 21%, digamos, dedicado a estas actividades del hogar. Adicionalmente a eso, tenemos un incremento en la categoría otros, y eso llama mucho la atención en la región Caribe, porque debe ser, digamos, el reflejo de que hay una cantidad de fuerza laboral desalentada en esta búsqueda de empleo que hay después de la pandemia. Siguiente, por favor. Entonces, digamos, ya para concluir mi presentación, me gustaría mostrarles dos cosas que me parecen importantes entender, porque aquí debería estar la discusión y también las políticas que se propongan o iniciativas, intervenciones deberían apuntarle a estos problemas. Y hay unos factores de unas barreras de entrada al mercado laboral que las mujeres afrontan, y estas barreras están asociadas, uno, con las normas de géneros que han sido culturalmente establecidas por la sociedad, y es el cuidado de los trabajos del hogar que recaen principalmente sobre las mujeres, les impone una restricción mucho mayor para participar en el mercado laboral. Tenemos que las mujeres tienen un mayor valor a tipos de trabajo flexibles, flexibilidad laboral, y esta desafortunadamente es un bien de lujo, es decir, solamente las mujeres educadas y con mayores ingresos familiares pueden darse, digamos, el lujo de decidir por trabajos flexibles
mientras que las mujeres con menor educación no tienen esa opción de hacerlo. Entonces, esto impide, digamos, tiene una barrera de entrada, está generando una barrera de entrada a las mujeres al mercado laboral. Tenemos del otro lado que la tasa de participación de las mujeres es anticíclica. ¿Esto qué quiere decir? Que entre momentos en los cuales tengamos desempeños económicos importantes, las mujeres van a aplazar esa participación laboral en el mercado, sobre todo las casadas, las mujeres casadas con menos educación y que tienen más hijos. Y la última son los procesos migratorios. Es decir, es evidente que los procesos migratorios están generando un impacto en el número, digamos, en la probabilidad del empleo de las mujeres y también en el número de horas que trabajan las mujeres en el mercado laboral. Siguiente, por favor. Entonces, estas son unas barreras que las mujeres están presentando para entrar al mercado laboral y una vez entras, entonces se presentan con este tipo de, yo lo he denominado desigualdades estructurales que hay. Y esas desigualdades estructurales están determinadas por 4 factores. Hola. Hola, 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 hola. Esas desigualdades estructurales, yo nada. Digamos que yo las he organizado de esta manera. Tenemos arriba unos patrones culturales, discriminatorios y violentos que determinan y que afectan el desempeño de las mujeres en el mercado laboral y tienen unos costos económicos tanto directos como indirectos en la economía. En los indirectos estamos hablando de impacta la productividad laboral de las mujeres, la violencia contra las mujeres, y esto aumenta la probabilidad de que ellas puedan perder el empleo, y ni hablar de los costos que las empresas tienen que asumir para poder, digamos, asumir los costos de las incapacidades que las mujeres tienen que someterse a eso. Entonces, desde el punto de vista de estos patrones culturales, es importante poder desnaturalizar cualquier tipo de violencia, trabajar desde la educación para que no exista ningún tipo de violencia hacia la mujer ni con ningún ser humano en el país, digamos. Tenemos por el otro lado que segregación ocupacional y segregación educativa. Y esto está relacionado con 2 cosas. Cuando hablamos de la segregación educativa, es una baja propensión de las mujeres a estudiar carreras que tengan una alta productividad y altos salarios. Básicamente estamos hablando de carreras en ingeniería, carreras en matemáticas, en ciencia y tecnología, en donde la participación de las mujeres es muy baja en esas carreras. Y luego tenemos una segregación ocupacional, es decir, las mujeres tienen menores salarios en el mercado laboral y también dificultades para acceder a cargos directivos, que es lo que denominamos el techo de cristal, que son normas no establecidas, escritas dentro de las instituciones y dentro de las empresas, que impide que las mujeres puedan tener acceso a estos cargos directivos. Tenemos la división inequitativa de los labores del cuidado, que eso ya la doctora Cecilia se extendió en la explicación de esta parte, y concentración del poder en el ámbito público. Esto quiere decir que necesitamos mucha más participación de las mujeres en la toma de decisiones de políticas públicas que nos permitan, digamos, poder incidir y desarrollar intervenciones adaptadas a las necesidades de cada uno de los sexos. Siguiente, por favor. Entonces ya, digamos, para finalizar es algunas iniciativas, propuestas para discutir, para debatir de cómo podemos cerrar esta brecha de desempleo entre hombres y mujeres y ayudar a avanzar en esta temática. Y es, primero, se deben y se necesitan intervenciones que disminuyan los costos de la participación laboral de las mujeres en el mercado, y esto me refiero básicamente a fortalecer e innovar en los sistemas de cuidado, digamos, servicios de guardería y primera infancia, por ejemplo, extensión de horarios que sean compatibles con los horarios laborales tanto de hombres como mujeres y que les permita a las mujeres y hombres poder desarrollar estas labores de cuidado que, digamos, culturalmente ha sido asignada a las mujeres. Yo creo que aquí es uno de los temas más difíciles que hay que afrontar, y son cambios culturales, y esto no se logra de la noche a la mañana, pero sí es importante
insistir en la necesidad de la educación para poder acabar con los estereotipos sexuales que hay de género que están impidiendo el avance de algunos indicadores en el mercado laboral en la región Caribe y en el país. Yo creo que también hay que insistir mucho en el tema de la pertinencia de las carreras universitarias, técnicas y tecnológicas, es decir, es necesario, y esto aplica también para hombres y mujeres, sobre todo los jóvenes, de poder estudiar aquellas carreras que permitan solucionar los problemas del mercado laboral y productivos de cada una de las ciudades y regiones del país, que se adapten a los modelos y estructuras productivas de cada una de las regiones del país y las ciudades de cada una de las regiones también. Necesitamos fortalecer la educación, sobre todo en nuestra región Caribe, sexual y reproductiva desde la educación primaria. Y eso es en ambos sexos, es decir, tanto para hombres como mujeres, mostrar las dificultades adicionales que genera este tipo de decisiones y que desafortunadamente recaen mucho más en las mujeres y les coloca una mayor barrera de entrada al mercado laboral. Establecer cuotas de género de contratación y también subsidiar la contratación de las mujeres en aquellos sectores en donde no están representadas, pero están jalonando la recuperación de la economía. Hablo de sectores como la construcción, industria. Es importante que se pueda incentivar la contratación de mujeres, al menos como una medida de corto plazo que permita mejorar la inserción laboral de las mujeres y evitar que las mujeres se queden mucho tiempo en la inactividad. El problema con esto es que hay pérdida de capital humano y también se genera una percepción errada de baja productividad por parte de los empleadores, lo que implica que al momento que las mujeres quieran ingresar al mercado laboral se van a encontrar con mucha mayor dificultad para poder acceder al empleo. Y finalmente, digamos, yo acá tengo dos iniciativas. Esto es algo que se necesita de una articulación público-privada, compromiso de todos los agentes económicos. Esto incluye también al sector privado. Es necesario que dentro de las empresas se puedan promover opciones de becas, créditos educativos que ayude a los jóvenes, a las mujeres jóvenes a incrementar la posibilidad de tener acceso a la educación y así facilitar mucho más la posibilidad de obtener un trabajo. Fortalecer el sistema público de empleo. Las mujeres tienen mayores tiempos de búsqueda de empleo y necesitan una capacitación para que podamos tener un buen matching entre oferta y demanda laboral que se ajuste a las necesidades de cada uno de los géneros, es decir, tanto de hombres como mujeres. Ya con esto yo creo que termino. Estos son algunas ideas y propuestas que traemos acá a la mesa, a ver cómo podemos contribuir. Lo más importante es que ojalá la pandemia nos permita generar una sociedad mucho más inclusiva y lograr avanzar en la región Caribe con el rezago que nos ha caracterizado del resto del país. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Ahora le vamos a dar paso a el doctor para que haga el cierre del evento. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a nuestros conferencistas, gracias a quienes nos están acompañando aún online y presencialmente. Quisiera verificar si el doctor Sergio Díaz Granados y la doctora Cecilia se encuentran conectados. Estoy conectada. Teníamos programado un panel. Nuestras excusas por los inconvenientes técnicos y los problemas de logística que hemos tenido. Es el primer evento que organizamos después de la situación de pandemia. Es nuestra primera incursión en bimodalidad para eventos de este tipo.
espero nos entiendan y acepten nuestras disculpas. Doctora Cecilia, ¿cómo está? Muchas gracias por permanecer con nosotros. No sé si el doctor Sergio se encuentra. Entonces, no, teníamos planeado un panel, no vamos a hacer el panel, vamos a abrir un espacio de preguntas del público, tanto online como de los que se encuentran en el recinto aún. Sí. Profesor José Ramos tiene una pregunta, adelante. Sí, buenas noches, doctora Cecilia. Pues creo que es muy interesante el trabajo y las cifras que usted nos muestra para Colombia, para América Latina. Yo vengo trabajando un tema de desarrollo rural, y con el último Censo Nacional Agropecuario queda evidenciado el papel que tiene la mujer en la actividad productiva. A mí sí me gustaría conocer de parte de usted qué podríamos hacer por la mujer del campo. Ella participa activamente en ese desarrollo, en las actividades agrícolas, pecuarias, y siento que es la mujer que más está desprotegida en estos momentos, por lo menos en Colombia, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario. ¿Puedo contestar enseguida? ¿Sí? ¿Puedo contestar? Sí, adelante. No, me parece muy oportuna la pregunta y tiene toda la razón. Mire, la pandemia, como usted vio, creó las dos realidades, o sea, sacó el cuidado, y por eso me encantó la presentación de, no recuerdo el nombre de Mariana. Mariana. Sí, excelente. Pero Mariana, no nos podemos quedar en esas propuestas tan generales. Mira lo de sacar el cuidado del hogar. Porque es que esta es la oportunidad, o sea, por primera vez el cuidado se reconoce por la pandemia como una actividad, la única que no paró. La otra que no paró fue la actividad agropecuaria, y eso nadie se lo ha reconocido al sector rural en toda América Latina. O sea, todas las ciudades, todos los ciudadanos de las urbes latinoamericanas pudimos tener comida fresca y perecederos gracias a que los campesinos y los pequeños productores salieron a buscar caminos no convencionales para llevar comida a las ciudades. Pero ¿qué pasó con la mujer? Si a la mujer de la ciudad le cayó todo esto que entró al hogar y hubo una crisis del hogar, imagínense lo que le pasó a la mujer del campo, donde históricamente la participación de los hombres en las tareas del cuidado ha sido mínima. Segundo, le entra a la familia 24/7, ¿sí? Tercero, no tiene conectividad. El peso de la educación, en donde algo ayudaban los hombres, en el campo no. Y el caso de la conectividad en los campos es dramático. Es decir, vimos casos de 3 niños de una misma familia compartiendo un celular con 3 usos distintos, más en las zonas rurales que en las urbanas. Nada de eso se le puso atención. Pero lo que a mí más me preocupa de todo esto es que aún con la mujer en general, sí, todo el mundo está preocupado por las cifras, pero ¿dónde están las propuestas concretas? ¿Dónde está la política clara de qué se va a hacer? Por eso mi insistencia en que es la hora de sacar el cuidado del hogar y llevarlo al Estado y al mercado, y eso es muy válido para el sector rural. Mire, en el caso de la mujer campesina colombiana, ella ha salido de la agricultura porque jamás se le apoyó. Acuérdense, yo fui ministra de Agricultura, fui viceministra de Agricultura. Usted no se imagina la lucha para que hubiera políticas que todavía no existen. No hay unas políticas claras de acceso a tecnología, acceso a la tierra, eso sigue siendo muy difícil. Entonces las mujeres se han movido a los sectores más vulnerables. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables en el campo? El turismo rural lo manejan totalmente las mujeres, murió en la pandemia. Todas las labores de comercio y de servicios que se hacen los fines de semana, fundamentalmente, acuérdense que los fines de semana se paralizó mucho la actividad en los pequeños municipios y en las ciudades. O sea, hubo un peso inmenso y no ha habido ninguna estrategia clara porque no se reconoce el papel de la mujer, ni siquiera en este incremento de la oferta de alimentos, porque la mujer ha salido de la agricultura y el trabajo que realiza en la agricultura ni siquiera se visualiza, como es mucho de la comercialización, mucha de la siembra, mucho del cuidado de animales, ni siquiera se registra como productivo. Pero quiero decirle que yo propuse a la FAO un estudio sobre la mujer rural. No hubo manera, no les interesa. Al mundo no le interesa la mujer del campo. Y usted vio las cifras de la FAO.
Mire lo que pasaría si las mujeres del campo pudieran participar, mire lo que pasaría. Pero creo que esto es si la situación de la mujer urbana ha sido dramática en la pandemia, la situación de la mujer rural ha sido mucho más. Y tenemos que insistir en que haya una política y una sensibilidad, pero no la hay. Esa es la verdad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta online? ¿Tú? Bueno, las conferencias que tuvimos hoy, el hilo conductor o el tema transversal ha sido el economista y el desarrollo económico. Una pregunta que le hacía al comienzo al rector sobre cuál es el papel del economista en el desarrollo económico. En cada una de las conferencias que vimos hoy veíamos roles complementarios, desde documentar el desarrollo, desde evaluar o diseñar políticas públicas que incentiven ese desarrollo, el de proponer nuevos temas en la agenda, el de financiar ese desarrollo a través de entidades como la CAF. Yo quisiera preguntarle a los panelistas que nos acompañan aún, ¿cuál de esos roles, o si hay otros, son claves hoy en día en este escenario de pospandemia, entre comillas, en ese desarrollo económico? ¿Y cuáles identifican ustedes como los principales aportes de la economía como ciencia y como profesión a ese desarrollo económico? ¿Quién quiere contestar? ¿Arrancas tú, Sergio? No, yo. Gracias, Cecilia. No, pues yo básicamente comenzaría diciendo que yo lo voy a responder desde el lado de CAF. Y en estos días que estaba hablando con el equipo directivo, en el proceso mismo de empalme de comienzo, lo que uno observa es, en general, en toda la región, un problema de manpower, un problema en la parte de estructuración, sobre todo cuando uno trata de irse a las áreas más remotas en América Latina. Si uno quisiera que este tipo de instituciones estuvieran más en las zonas más necesitadas, el gran cuello de botella es la estructuración y el poder hacer proyectos que sean el día de mañana bancables, que sean proyectos que se puedan financiar el día de mañana. Yo creo que ese es un gran obstáculo, lo ha sido histórico. No hablo solamente de Colombia y del Caribe, es en general en toda la región de América Latina, es lograr llegar a las esquinas donde más se necesita, donde más se requiere. Y diría en adelante la construcción de buena data, de buena información, teniendo nosotros hoy la tecnología probablemente para construir mejores series, mejor información para mejor toma de decisiones, todavía sigue siendo un desafío en muchas partes. Y cuando uno lo observa no solamente entre países, sino entre sectores y dentro de los países, es casi que una constante. Hay problemas de data y de información serios. Y cuando uno se quiere ir a sectores específicos, por ejemplo, si uno quisiera concentrarse en los temas de financiamiento verde, vamos a encontrar cuellos de botella en los temas de monitoreo y evaluación para poder saber si las áreas que estamos protegiendo, si está bien protegida, si la biodiversidad, por ejemplo, que queremos hacerla positiva, tenemos la información que es. Yo creo que ahí vamos a encontrar siempre una dificultad. Yo sería un aporte en este momento para responder la pregunta, y hay 1000 temas más que pudieran venir, pero quisiera simplemente traer esta colación por lo que me he tropezado en estos primeros 20 días en CAF como de manera sistemática. Gracias. Y bueno, yo iba a decir a Cecilia que sus palabras nunca caen en oídos sordos. Y aquí hice una referencia y una apuesta con el tema de mujer rural, que yo no quiero que perdamos eso de vista. Yo creo que hay sobre todo en el Caribe colombiano tenemos un gran desafío en el mundo rural, y yo creo que ahí tenemos que juntar esfuerzos. Por eso tengo una idea que, como le decía al comienzo de la sesión, que necesitamos que este tipo de bancos lleguen a las zonas donde realmente se necesita, más que financiar tesorería, a irse a las zonas donde podemos hacer un diferencial y donde podemos aportar realmente al desarrollo de las regiones. O sea que en el caso de Brasil, el banco prácticamente lo llaman el banco de las municipalidades, en el caso de CAF, que lo dejaron completamente apoyando municipios. Y allá está todo el equipo de CAF en Brasil volteado a atender y trabajar municipios. Yo no estoy diciendo que pase lo mismo en Colombia, pero algo de eso debiera pasar probablemente en el país. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo por cumplir un papel en mejorar el perfil de financiamiento
y en la estructuración de proyectos. Gracias. Muy bien. Yo quisiera hacerle una invitación a Sergio, te incluyo porque yo sé que tú tienes muchas inquietudes y estás en un momento crucial para América Latina, porque la verdad es que empezar en una institución como la CAF, que tú sabes que yo valoro mucho, me parece que es una oportunidad única. Yo estoy convencida que la profesión que tiene el mayor reto en América Latina en este momento es la economía, por una sencilla razón. Porque da la casualidad de que llevamos 30 años haciendo un modelo distinto. Y en ese modelo hubo cosas positivas, pero también hay una cosa que no podemos negar. ¿Por qué somos la región del mundo que más duro les dio la pandemia? ¿Por qué? O sea, ¿en qué fallamos? Mira, yo no he hecho sino suplicarle a los economistas ortodoxos y no ortodoxos, y yo ahora soy vicepresidente de la Academia de Economía de Colombia, y les he suplicado, porque son dos mundos, los ortodoxos y los no ortodoxos. Yo tengo la ventaja de que a mí yo me mueven, yo no sé si yo soy la cereza de la manzana que pone la cosa mal, no sé, pero yo estoy en los dos, y tengo ese privilegio hasta que alguno me vote, ¿sí? Pero yo creo que tiene que haber un diálogo de todos. Yo se lo proponía a la CEPAL, pero no he logrado tampoco que arranque. Pero Sergio, te lo propongo. Mira, necesitamos evaluar por qué nos fue tan mal, por qué el costo social ha sido inmenso. Mira, es que Colombia tenga el 70% de la población o pobre, vulnerable, un país de ingreso, de ingreso medio alto, no hay derecho. Algo hemos hecho mal. Y yo creo que los economistas tenemos en este momento 3 retos. El primer reto es objetivamente ver qué tenemos que mantener, porque algunas de las cosas que hemos hecho bien, como la inflación, tú mismo lo mencionaste, los equilibrios macroeconómicos que lo hicimos bien, se nos están disparando. Otra vez tenemos problemas de inflación, se nos disparó la deuda. O sea, eso macro que lo manejamos también, se nos cayó con la pandemia, pero lo social que lo manejamos mal. Eso nos ha dado durísimo, pero lo más grave, Sergio, es que como no se ha hecho el balance, las políticas que se están haciendo para, lo decía muy bien mi amiga, que no logré captar bien el nombre, que me pareció buenísima su presentación, el rebote, porque más que una reactivación, todavía estamos en el rebote. En ese rebote están haciendo lo mismo que hizo Colombia, subsidios. Denle subsidio a los pobres, subsidio. No, ahí lo dijo Estefano en una presentación maravillosa. Subsidios a las empresas para que generen empleo. No les está funcionando. La pobreza no se resuelve solo con subsidios. Esas son las grandes preguntas. Ahora, agrégale a eso el tema de género. Es que el hecho de que sean las mujeres en el mundo las que se han dado semejante golpe, las mujeres jóvenes, y nadie habla de las mujeres rurales, que estoy segura que les ha ido muchísimo peor. Es solo un discurso, nadie está haciendo nada. Por eso mi propuesta, de verdad, saquemos el cuidado del hogar, cambiemos la idea que la mujer es la cuidadora. Mientras eso pase, mira, lo demás no, la mujer la siguen golpeando. Mientras la mujer no tenga autonomía económica, mientras no tome decisiones como los hombres, no va a haber nada. Y el otro tema gordo es cambio climático. Los economistas creen que la economía no tiene nada que ver con el cambio climático. Por Dios, tenemos una agenda absolutamente retadora. Entonces, yo sí les quiero pedir que, yo creí que ese era el objetivo de este debate, y me emocioné de una manera porque movamos ese debate, movamos como una reflexión. Mira, yo te propongo, Sergio, de una vez. Hablé con el profesor Albert Berry, porque él le gustó mucho unos artículos que yo escribí criticando a los economistas, diciéndoles: nosotros estamos fallando, aquí tenemos unos retos inmensos. Y le propuse algo, porque Dani Rodríguez escribió un artículo que yo cité algo, en que Dani empieza a decir que ya los economistas por fin están empezando a ver que las brechas de género y las etnias son un problema, pero no han visto lo del medio ambiente. Y yo quería proponer, y te lo propongo a ti, que hagamos un debate, pero de América Latina, porque este problema no es de Colombia, sobre cuál es la nueva dimensión de la economía. O sea, ¿qué debe hacer América? Y traemos a Dani Rodríguez para el país que quiera. Yo con Dani, yo lo traje a Colombia, yo puedo tener contacto, yo también. El profesor Berry, que tiene 90 años, está mejor que tú y yo, dijo que él se le medía. ¿Por qué no hacemos ese debate? Mira, la CEPAL yo se lo propuse, pero la CEPAL, tú sabes que es un foro de gobiernos, y entonces si uno no está con el gobierno, ustedes en la CAF tienen mucha más independencia. Hagamos eso y ese debate, y digámosle a la universidad,
que yo creo que ese era un poco el tema al principio a la Universidad del Norte. Hagamos una cosa, eso le haríamos un bien inmenso a la economía, un bien inmenso a las agencias y a la gente. Porque si tú me preguntas cuál es la función del economista, que se cumplan los derechos económicos, sociales, políticos, ambientales, etcétera. Finalmente, para eso es que estamos nosotros, para eso es que nos toca. Sí, los equilibrios macroeconómicos, porque sin eso no podemos lograr lo otro, pero al final es la gente. Y a los economistas a veces se le enreda la gente. Y esa es la que más ha sufrido. Así que me parece que esto lo podíamos redondear. Esta es una oportunidad. Cuando yo vi que tú estabas, dije, miércoles, qué emoción. Aunque sea de lejos, lo veo porque he estado tratando de ver, pero pues quería dejarte sentar, por lo menos. Esa sería mi respuesta y mi invitación. De acuerdo, Gracias, Cecilia. doctora Ahí estamos. Cecilia. Gracias, doctor Sergio. Gracias, Oriana, por acompañarnos. Con esto cerramos la jornada de hoy. Muchas gracias por su asistencia y su compañía hasta este punto. Mañana continuamos con la segunda sesión de la 9ª Cátedra de Economía del Caribe. Estaremos arrancando mañana a las 8 de la mañana, presencial en este mismo auditorio y también online por el canal académico de la Universidad del Norte. Gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, Cecilia. Chao. Listo. Y saludos al rector Adolfo. Un abrazo muy grande. Sí, lo mismo. Que muchas gracias por la Doctora- invitación. Doctora Cecilia, doctor Sergio, los vamos a estar contactando para enviarles un detalle de agradecimiento por su participación. Los siguientes contenidos Gracias. de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte